¿Cómo está? Buen día con todos. El día de hoy vamos a hacer el tema de parte del módulo de ergonomía. Consiste en análisis de puesto de trabajos y sistemas de trabajo. ¿Cuál es un poco la idea de esta presentación? La idea de la presentación es que ustedes conozcan en qué consiste un análisis de puesto de trabajo, para qué se utiliza un análisis de puesto de trabajo, por qué se solicita un análisis de puesto de trabajo y cómo se correlaciona con los sistemas de trabajo. Es importante mencionar de que los sistemas están incluidos dentro del análisis de puesto de trabajo. El sistema de trabajo lo que nos determina es cómo son las funciones de un trabajador, ¿no? A mí me contratan, por ejemplo, como licenciado de enfermería. Listo, ese es mi puesto de trabajo. Pero hay muchas actividades que tienen que correlacionarse, muchas actividades que tienen que hacerse de forma paralela, de forma simultánea o de forma coordinada. Entonces, eso es un poco el sistema de trabajo. Sin embargo, lo que más nos interesa es el análisis de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien yo para a poder hacer un análisis de puesto de trabajo, tengo que conocer cómo es un sistema de trabajo, o sea, cómo funciona ese puesto de trabajo. También es importante que nosotros analicemos parte por parte cada puesto de trabajo, cada función, cada actividad, cada tarea que se realiza. ¿Para qué? Para poder determinar sobre todo qué actividades son las que presentan mayor riesgo, en este caso ergonómico, o qué actividades son las que pueden presentar algún riesgo biológico o esfuerzo físico, o qué restricciones puedo poner yo según el puesto laboral. Entonces, es importantísimo que ustedes manejen por lo menos los datos básicos de eso, los conceptos básicos de eso, ¿no? Lo que más nos interesa en la parte de ergonomía, en la parte de medicina ocupacional, sobre todo en la gestión en Perú, es el análisis de puesto de trabajo. El sistema de trabajo más se enfoca ya de forma especializada en la parte de los ergónomos, ¿no? En la parte del diseño de un puesto de trabajo. Es decir, yo quiero, no sé, formar una nueva empresa, listo, entonces me interesa que esos puestos de trabajo yo los diseñe según una arquitectura, según una organización, según un sistema de trabajo. Pero para eso yo tengo también que analizar cada puesto de trabajo para saber sobre todo qué funciones hacen y qué riesgos están presentes o qué actividades yo tengo que limitarlas. Entonces, el día de hoy vamos a ver esos dos temas. Entonces, primero tenemos que empezar con el análisis de puesto de trabajo. El análisis de puesto de trabajo es un documento técnico generado para especificar, determinar o indicar acciones o eventos relacionados a la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Ya? Tenemos que entender que estos análisis de puesto de trabajo muchas veces, por no decir casi la mayoría, cuando nos piden en empresas o en establecimientos o en instituciones, nos la piden a través de un informe médico ocupacional. Es decir, nos dicen, doctor, licenciada, doctora, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, cuál es la condición de este puesto de trabajo. Listo, entonces para eso tengo que hacer un análisis de puesto de trabajo y ese análisis de puesto de trabajo va de la mano con un informe. Entonces, como sabemos que es un informe, como sabemos que es un análisis de puesto de trabajo, es un documento técnico, ¿no? O sea, no es un documento en el cual yo simplemente voy a poner las cosas que yo creo, que yo pienso, que yo me acuerdo. No, es un documento técnico porque está basado en parámetros. Luego vamos a ver qué parámetros son. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar, especificar o indicar acciones o eventos. Cuando yo digo especificar, quiero saber, por ejemplo, cuál es el riesgo por exposición a, no sé, agentes químicos en este puesto de trabajo. Entonces yo tengo que hacer un análisis de puesto para ver en qué de todas las actividades del puesto de trabajo se expone a agentes químicos, a qué tipo de agentes químicos, en qué tiempo se expone, cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes, cuántas veces al día. Entonces nos sirve para especificar actividades o funciones. También nos sirve para determinar eventos o indicar acciones. Oye, yo quiero implementar, no sé, queremos cambiar de equipos de protección personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, un análisis de puesto me va a poder determinar primero qué factores de riesgo están presentes. Son EPPs para, por ejemplo, exposición a riesgos eléctricos, riesgos biológicos, riesgos químicos, riesgos físicos, qué tipo de riesgos. Entonces, también nos sirve para determinar o indicar acciones que nosotros vamos a implementar o modificar en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, cuando me interesa indicar acciones o eventos relacionados a eso que yo voy a modificar, cuando yo voy a hacer las famosas reubicaciones o readaptaciones laborales. Porque para hacer previamente una reubicación o una readaptación laboral, es decir, cambiar del puesto de trabajo o modificar las funciones de un puesto de trabajo, tengo que hacer un análisis de puesto de trabajo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que todos conocemos el puesto de trabajo de licenciada en enfermería en hospitalización medicina interna, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos el puesto de trabajo, sabemos el perfil profesional que tiene una licenciada de enfermería, por ejemplo, con CERUN, si es para la entrada pública, con cursos de capacitación, etc, etc. Esa es la parte formativa. Listo. A nosotros nos interesa qué funciones va a hacer.
porque nosotros sabemos la idea, tenemos la idea porque muchas veces hemos trabajado en hospitales, hemos estado rotando en el servicio de medicina interna, perfecto. Pero trasladen eso, por ejemplo, en salud ocupacional, a que yo les diga, es un operario de SCUP, o es un operario de TDR, o es un operario de, no sé, de la parte de aerosoles, implementación o impactación de aerosoles. Entonces, muchas veces no sabemos qué funciones hace. Entonces, para eso es importante el análisis de puesto para yo poder definir primero el sistema de trabajo. Oye, este señor, ¿por dónde ingresa? ¿Cómo entra a su puesto de trabajo? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Qué funciones realiza? ¿Qué productos tiene? ¿No? Horas de almuerzo, tiene descansos, es un trabajo continuo, es un trabajo con pausas. ¿Cómo es ese puesto de trabajo? Entonces, para eso es importante el sistema y el análisis de puesto de trabajo. También me interesa, por ejemplo, conocer qué factores de riesgo es. Yo, por ejemplo, conociendo el puesto de trabajo de enfermería, sé que su principal riesgo son las partes biológicas, ergonómicas y psicosociales. Listo, ¿no? Por ahí puede haber otro tipo de factores de riesgo, pero los principales son ellos. En cambio, si yo les digo, por ejemplo, un operario en planta de spray o de aerosoles, se nos complica un poquito porque tenemos que conocer ese puesto de trabajo. Entonces, ¿yo cómo puedo conocer ese puesto de trabajo sin estar yendo, viendo, revisando? Justamente con un buen análisis de puesto de trabajo. Listo, me hacen un buen análisis de puesto de trabajo, yo voy a tener una idea de cómo funciona, qué herramientas utiliza, cuánto tiempo lo utiliza, qué funciones realiza, qué actividades hace, tiene tiempos de descanso, no tiene tiempos de descanso, todas esas funciones. Entonces, por eso es muy importante el análisis de puesto de trabajo. Y en base a eso yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Esa licenciada de enfermería tiene un problema en el codo o en la muñeca, o tiene un trastorno de manguito rotador, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que lo que vamos a tener que restringir son las actividades de tipo disergonómico, con factores de riesgo disergonómico. Pero ¿cuáles? Pues de todas funciones. Muchas veces en las clínicas ocupacionales es fácil decir, ah, sí, restringir actividades ergonómicas, pero estar parado es una actividad ergonómica, estar sentado es una actividad ergonómica. Son diferentes actividades que tienen diferente nivel de riesgo, que es otra cosa. Entonces, yo en el análisis de puesto de trabajo tengo que decir, oye, esta trabajadora dentro de todas las funciones, por ejemplo, si yo estoy hablando de, no sé, de muñeca, digamos, de forma específica, entonces el colocar inyectables, definitivamente para ella va a ser más complicado porque va a tener que hacer movimiento repetitivo, esfuerzo, pinzamiento, va a romper las ampollas, cargarlas en la jeringa. Entonces, eso, por ejemplo, voy a tener que restringirlo. Pero ¿de dónde yo voy a saber qué hace eso? De mi análisis de puesto de trabajo. Parece obvio, sí, porque no todos nosotros casi conocemos cuál es el puesto de trabajo de una enfermera. Pero aterrice en eso a otros sectores productivos. Aterrice en eso, por ejemplo, a una empresa de vidrios, a una empresa ladrillera, a una empresa manufacturera, a minería, construcción. Entonces cambia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que el análisis de puesto de trabajo va dirigido a esas actividades específicas. Como les hemos dicho, es una de las principales herramientas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque con estas actividades, con este análisis de puesto de trabajo, yo voy a saber qué hace. Si sé qué hace, voy a saber a qué está expuesto. Si sé que está expuesto, yo voy a saber a qué se puede enfermar. Si sé que se puede enfermar, voy a saber qué puedo restringir. Si sé que se puede restringir, voy a saber qué puedo reubicar o readaptar. Entonces, todo es una cadena, pero parte de un buen conocimiento del puesto de trabajo. Así como en medicina nos dicen, para ser un buen médico primero tienes que conocer al paciente, no a la enfermedad, igual pasa con la parte de ergonomía en la parte de medicina ocupacional. Uno tiene que conocer bien el puesto de trabajo para recién indicar qué vamos a hacer con ese puesto de trabajo. Recuerden que en la parte de salud ocupacional no únicamente se ve el binomio paciente-enfermedad, no, ahí se agrega el trinomio de puesto de trabajo, paciente o trabajador y enfermedad. Entonces, si ustedes están involucrados en esta parte de salud ocupacional, de medicina ocupacional, de ergonomía y toxicología, tienen que saber de que tienen que agregar al conocimiento que quizás se han adquirido en como personal de salud, agregar siempre el tema del puesto de trabajo. Yo no puedo estar hablando de medicina ocupacional si es que nunca pregunto el puesto de trabajo. Me pueden decir, señor doctor, tengo a este paciente de 55 años con esta enfermedad. Sí, perfecto, pero ¿cuál es su puesto de trabajo? Porque según el puesto de trabajo va a cambiar las indicaciones que yo dé en la parte de salud ocupacional. Entonces es importante que ustedes manejen también ese tema. Después, ¿para qué nos sirve también el análisis de puesto de trabajo? Porque nos sirve para cubrir las necesidades respecto a las limitaciones legales, procesos laborales o eficiencias de gestión de medicina ocupacional.
Muchas de las limitaciones en los procesos legales, en los procesos laborales de reubicación, readaptación o inspecciones o fiscalizaciones, por ejemplo, por parte de SUNAFIL, parte de un buen informe médico ocupacional que va correctamente relacionado con la parte del informe médico. Entonces, nosotros tenemos que decir, pues, ¿no? O sea, si yo quiero presentar una buena gestión en medicina ocupacional, tengo que hacer mis exámenes médicos ocupacionales, perfecto. Su gestión, muy bien, tus capacitaciones, perfecto. Pero no se olviden de hacer un correcto análisis del puesto de trabajo, sobre todo en los casos específicos. Por lo menos en Perú estamos empezando con los casos específicos. Lo ideal es tener análisis de puesto de trabajo de todos mis puestos de trabajo, no lo que se traduce en un profesiograma, que es un documento de gestión que normalmente se utiliza en la parte de recursos humanos. Sería lo ideal. Pero por lo menos empecemos con los puestos más críticos, en los puestos en los cuales hay procesos ya legales, por ejemplo, de enfermedades profesionales, denuncias ante SUNAFIL, denuncias ante el SSTR, el Seguro Complementario de Riesgo, procesos laborales internos o la propia gestión de medicina ocupacional. Entonces, estos análisis de puesto de trabajo son una parte fundamental para la gestión de ustedes como personal de seguridad y salud en el trabajo en cualquier institución. Muchas veces nos dicen, el análisis de puesto de trabajo se puede hacer en establecimientos de salud o tenemos que ser de los servicios propios, o sea, del propio médico, del propio licenciado, del propio ingeniero de una empresa. Lo ideal es que sea de propio establecimiento, ¿no? O sea, de la propia empresa, que sea el propio médico, el propio ingeniero, el propio licenciado que haga este análisis de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es obvio que un establecimiento de salud no se va a conocer la realidad. Yo no voy a conocer cuál es todo el entorno global de ese puesto de trabajo. ¿Se puede hacer? Sí, en las clínicas operacionales se puede dar el servicio, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sea el propio servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa los que hagan estos puestos de análisis. Lo pongo ¿por qué? Porque por lo menos en Arequipa, y más que todo lo digo en la región sur, muchas empresas hacen estas solicitudes a las propias clínicas ocupacionales, ¿no? Entonces, no es lo ideal. ¿Que hay el personal que puede realizarlo? Claro que sí, ¿no? Pero no es lo ideal. Lo ideal es que sea propio. Para los establecimientos tipo clínicas ocupacionales es lo siguiente. Oye, tengo este análisis de puesto de trabajo, ahora sí, hazme los exámenes correspondientes que yo indique como médico de empresa para brindar la aptitud correspondiente según ya estos parámetros específicos, ¿no? No los parámetros generales que muchas veces utilizamos en los exámenes médicos ocupacionales. Entonces es importante que ustedes también manejen este tema de los análisis de puesto de trabajo de forma específica, lo ideal, cada uno en su propia empresa. Porque recordemos que los puestos de trabajo también son diferentes entre empresas, incluso entre locales de las mismas empresas. No es lo mismo tener un taller de mantenimiento, por ejemplo, acá en Arequipa, que tenerlo en Talara, o tenerlo en Cerro de Pasco, o tenerlo en Rinconada. Son condiciones diferentes, no solamente por las condiciones ambientales, sino por las propias condiciones del trabajo. En algunos hay más carga laboral, en otros habrá menos, en otros manejarán otros equipos, en otros habrá menos equipos, en unos se expondrán a otros tipos de agentes, etc., 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 a pesar que sea el mismo puesto de trabajo, ¿no? Ni qué decirse en diferentes empresas, ni qué decir en otras realidades, ¿no? Son completamente diferentes. ¿Para qué más somos ya de forma específica los análisis de puesto de trabajo? Recordemos que estos análisis de puesto de trabajo van de la mano con los informes médicos ocupacionales. Entonces, estos análisis de puesto de trabajo nos sirven para realizar el proceso de reubicación o readaptación laboral. Cuando nos dicen, doctor, doctora, licenciada, licenciada, necesito hacer un proceso de reubicación o readaptación laboral. Perfecto. Yo, como el área de salud, tengo que hacer un análisis de puesto de trabajo que me interesa, como seguridad y salud en el trabajo, porque tengo que ver, como les dije, qué actividades voy a restringir, qué actividades voy a limitar. ¿Cuál es la otra utilidad que nosotros sostenemos para los procesos de nexo causal de la enfermedad profesional? Recordemos que la enfermedad profesional no se diagnostica, se identifica la causalidad. Todos vamos a tener, por ejemplo, podemos tener un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral. Cualquiera de nosotros podríamos tener ese diagnóstico. Puede ser por ruido, puede ser por música, puede ser por orotóxicos, puede ser por vibración, incluso en algunos casos, puede ser por exposición barométrica, por ejemplo, en los buzos, en los aviadores, puede ser por virus, por ejemplo, Meniere, la enfermedad de Meniere. Todos ellos pueden ser un tipo de enfermedad que es hipoacusia neurosensorial bilateral. Listo. Lo que nosotros hacemos como al área de seguridad y salud en el trabajo es decir la causalidad. ¿Qué genera esa enfermedad?
Porque ese diagnóstico me la va a dar el otorrino. Perfecto. Listo, con los audiogramas, con los potenciales evocados, los demás estudios, las emisiones otoacústicas, etc., etc., de procesos que nos va a poder dar un diagnóstico específico, ya clínico. Pero no lleva a eso que es un equivalente a decir la enfermedad profesional. Para nosotros, entre comillas, diagnosticar enfermedad profesional, lo que tenemos que hacer es un proceso de causalidad, a través de los criterios de causalidad para determinar que esa hipoacusia neurosensorial, ¿por qué fue producida? Fue producida por la vejez, fue producida por el ruido de la empresa, fue producida porque el señor también toca de noche en una orquesta, fue producida porque el señor estuvo con tratamiento con tuberculosis. ¿Por qué? Entonces, son muchas de esas condiciones. Ese por qué es la causalidad. Entonces, dentro del proceso de nexo causal, utilizamos también el análisis de puesto de trabajo, porque tenemos que saber, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de hipoacusia inducida con ruido por enfermedad profesional, tengo que saber a cuánto ruido se expone, pero no solo me sirve un estudio de higiene, ¿no? Yo tengo que decir, este señor se expone desde hace cuánto tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, un año. Ahora, se expone hace cuántos años, pero cuántas veces al día, cuántas horas al día, cuál es la actividad más crítica, o sea, la que se expone con mayor grado de ruido. El ruido es constante, es inconstante? Entonces, todos esos temas, esos puntos se determinan en un análisis de puesto de trabajo. Ese análisis de puesto de trabajo nos sirve como información para hacer el proceso de nexo causal. Claro que nosotros en el proceso de enfermedad profesional vamos a especificar ese análisis de puesto de trabajo detallado al riesgo que me interesa, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de hipoacusias, vamos a hablar sobre el ruido. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre COVID, tuberculosis en personal de salud, voy a tener que enfocarme a riesgos biológicos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, sobre neumoconiosis, voy a tener que enfocarme en polvo, ¿no? O en material particulado. Entonces, son diferentes los enfoques que se dan a un mismo análisis de puesto de trabajo dependiendo de lo que yo quiero utilizar. ¿Para qué más se puede utilizar un análisis de puesto de trabajo? Para la implementación de ajustes razonables, sobre todo en las personas de implementación de la ley de personas con discapacidad. Recordemos que toda institución, sea pública o privada, tiene que cumplir con una cuota de personas con discapacidad. Ya está en la norma, ya está efectivo, se tiene que cumplir. En la parte pública del 5% y en la parte privada más del 3%, siempre y cuando pues haya un número mayor de 50 trabajadores, ¿no? Entonces, no se confundan con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que es otra cosa. Acá estamos hablando de la ley de personas con discapacidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si yo tengo 100 personas en un hospital del MINSA, por ejemplo, por lo menos tengo que tener 5 personas que tengan un certificado de discapacidad. Ahora, a esas personas no es porque, tiene tu certificado y listo, no. Hay que implementar toda la gestión para asegurar que este trabajador con una discapacidad puede ser sensitiva, o sea, visual, auditiva, motriz o intelectual o mental, pueda ajustarse adecuadamente a su puesto de trabajo, cumpla con todas las actividades para que pueda realizar de forma efectiva su puesto de trabajo. ¿Cómo se llama eso? Se llaman los famosos ajustes razonables. Entonces, estos ajustes razonables también parten de dónde? De un análisis de puesto de trabajo. Por ejemplo, yo no voy a decir, pues es bien difícil de yo poder decir, voy a implementar ajustes razonables para que un cirujano que tiene una limitación visual moderada pueda operar. Bien complicado, ¿no? Pero ¿dónde sale eso de un análisis de puesto de trabajo? Porque yo voy a decir, oye, ¿cuál es una actividad principal del cirujano? Operar. Y para operar tiene que tener un requerimiento visual alto. Tiene que tener un buen contraste, por ejemplo, para identificar focos de sangre, ¿no? Tiene que tener tolerancia, por ejemplo, a la iluminación. Tiene que tener disminución, por ejemplo, de la fatiga visual en operaciones importantes. Todos esos requerimientos visuales, por ejemplo, una persona con limitación visual no va a poder cumplirlas. Pero, por ejemplo, si yo pongo que va a tener que ser, por ejemplo, una persona de atención al público, una persona de orientación, o una persona, por ejemplo, no sé, en comedor, no estoy diciendo cocina, por ejemplo, en comedor, puede hacerse con ajustes razonables, ¿no? Siempre y cuando que analicemos el puesto de trabajo. Oye, según en el puesto de comedor, este trabajador no va a tener que tener requerimientos visuales importantes porque no se va a exponer a agentes peligrosos, va a tener los objetos que él va a ver son de tamaño mediano, una fuente de letra de 14, 16, por ejemplo, entonces puede cumplir con esas actividades. O simplemente decir, no, pues no necesitamos que miren perfectamente, ¿no? Con que reconozca formas, objetos y colores a menos de 1 metro de distancia, más que suficiente.
Pero ¿de dónde sale toda esa información? De un correcto análisis de puesto de trabajo, ¿no? Más adelante ya vamos a poder especificar por cada uno de los requerimientos cuál es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Pero es importante, como les digo, que ustedes sepan para qué utilizar un análisis de puesto de trabajo. Porque de nada sirve tener una herramienta si es que no voy a saberla en qué momento aplicarla. ¿Para qué más nos utiliza un análisis, para qué más utilizamos un análisis de puesto de trabajo? Lo utilizamos para un proceso de cambio de aptitud médica por vigilancia médica y también para un proceso de vinculación laboral por enfermedad o por aptitud. Entonces recuerden que también los análisis de puesto de trabajo es una evidencia técnica de que algún trabajador tenemos que o cambiarlo de puesto de trabajo o decir que ya no es apto, sino es apto con restricciones, o decir simplemente que ya no es apto para el puesto de trabajo, para lo que corresponde nuevamente su reubicación, o que simplemente esta persona no podemos hacer pues ningún famoso ajuste razonable, no podemos hacer ninguna modificación del puesto, porque la condición médica que él tiene es pues ya grave, que se tiene que iniciar un proceso de desvinculación laboral. Entonces, para eso también es importante cómo sustentarlo, ¿no? Yo no voy a decir, oye, simplemente porque yo pienso, no, porque esta persona con cuadriplegia no puede trabajar como, no sé, como médico cirujano o como traumatólogo. ¿Pero por qué no va a poder trabajar? Porque según el análisis de puesto de trabajo, se ha evidenciado que una de las actividades principales es realizar esfuerzo físico, sobre todo en traumatología, para movilización del paciente, movilización de los segmentos corporales de los pacientes y procedimientos. Entonces no lo puede realizar, que es muy diferente, por ejemplo, a una hemiplegia en un, no sé, en un médico internista. Hasta podría, por ejemplo, pasar visita en silla de ruedas, sí, ¿no? Tendrías necesariamente que él escribir, se le puede adaptar el puesto para que él pueda hacer un dictado, por ejemplo, ¿no? Esos son los ajustes razonables. Pero, ¿de dónde sale toda esa información nuevamente? De un análisis de puesto de trabajo. Yo les pongo ejemplos simples porque ustedes conocen, ¿no? Yo entiendo que ustedes, el área médica, conoce, por ejemplo, las funciones de un traumatólogo, de un médico internista. Pero eso tenemos que aterrizarlo, como les dije, a otros sectores. Yo les preguntaría, por ejemplo, un operador senior de retroexcavadora, ¿qué requerimientos físicos tendría? Un operario, por ejemplo, en la línea productiva de armado de ladrillos, ¿qué requerimientos tendría? Un técnico de supervisión en la parte, por ejemplo, no sé, pongamos eléctrica de una empresa, no sé, pues pongamos Gloria o de Atunes, qué funciones o qué riesgos ergonómicos tendría, qué requerimientos físicos o sensoriales tendría. Entonces, para eso nos sirve el análisis de puesto de trabajo. Cuando nosotros conocemos el puesto de trabajo, es fácil hacer un análisis de puesto de trabajo porque ya tengo una idea preconcebida de eso y solo tengo que adaptarlo según lo que yo observe o los datos que yo obtenga en campo, ¿no? Pero cuando no conozco el puesto de trabajo, sí o sí voy a tener que hacer un correcto análisis de puesto de trabajo con todos los puntos definidos según el interés que yo tenga. Recuerden ustedes también que el análisis de puesto de trabajo tiene una utilidad, un valor legal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un documento técnico. O sea, no es que, lo voy a hacer porque quiero, porque, bueno, sí, me enseñaron en un curso y vi y ya lo voy a hacer. No solamente por eso, sino tienen que ustedes realizarlo de forma correcta, porque recuerden que tiene un valor legal de por medio. Entonces, es importante que nosotros hagamos correctamente un análisis de puesto de trabajo, pongamos la información lo más fiel a la realidad según el puesto de trabajo, ¿no? No es tratarlo de orientar, de verlo, no, tiene que ser con evidencias, justamente porque eso va a tener una connotación legal, sobre todo en estos procesos de vinculación laboral, de reubicación, de enfermedad profesional. Entonces, no hay que tomarlo tan a la ligera un análisis de puesto de trabajo cuando nosotros hagamos este tipo de informes. ¿Para qué es más útil un análisis de puesto de trabajo? Es válido, por ejemplo, ante el SCTR, cuando nos piden por enfermedad profesional. Es válido ante procesos de fiscalización por parte de SUNAFIL o en algunos casos el propio Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, ¿no? En evidencias técnicas de qué se ha realizado. Válido también ante el Ministerio Público cuando se hacen denuncias, ¿no? Sobre todo en esta institución. Y sobre todo en el Poder Judicial cuando se hace especialmente los peritajes médicos por enfermedad profesional, por accidente profesional o por despidos debidos o indebidos por la aptitud médica. Entonces recuerden que nosotros como médicos somos el profesional capacitado para eso. ¿Los partes de ingeniería podría hacer un análisis de puesto de trabajo? Claro que sí. ¿Las licenciadas de enfermería podrían hacer un análisis de puesto de trabajo? Claro que sí. Todo personal que esté dentro del sistema de seguridad y salud de trabajo puede hacer un análisis de puesto de trabajo.
Sin embargo, el que tiene que hacer el informe médico ocupacional que acompañe ese análisis de puesto de trabajo, sí tiene que ser el médico, ¿no? Porque un informe médico es obvio que tiene que hacerlo el médico, ¿no? Entonces, recuerden, el análisis de puesto de trabajo siempre va acompañado de un informe médico ocupacional, puede ser un informe directamente del área de seguridad y salud en el trabajo, ustedes pueden manejarlo de esa manera. ¿Qué es lo que siempre se recomienda? Que vaya a la mano de un informe técnico. En el caso del informe médico ocupacional, tiene que ser, pues, obviamente, el médico profesional que sea capacitado en ese sentido. Muy bien, entonces, ya viendo para qué vamos a utilizar el análisis de puesto de trabajo, en qué nos involucra, por ejemplo, con los sistemas de trabajo, vamos a ver más o menos cómo es que se tiene que hacer una correcta realización de ello, ¿no? Y como tercer punto, vamos a ver cuáles son las conclusiones o recomendaciones finales que se tiene producto de estos análisis de puesto de trabajo, porque es obvio que nosotros lo hacemos para poder tener conclusiones y recomendaciones, ¿no? No solamente es para hacer el análisis de puesto de trabajo, archivarlo y tenerlo ahí. Tenemos que hacerlo, algo con ese análisis de puesto de trabajo. Entonces, eso va a ser el tercer punto. Ahora vamos a ver más o menos cómo se hace una entrevista y una evaluación para ese análisis de puesto de trabajo. Para eso tenemos que ver cuáles son los elementos. Es importante, normalmente le digo, o sea, no es una regla general, pero normalmente cuando nos piden un análisis de puesto de trabajo es por un caso específico. Por lo menos en Perú, por lo menos en Arequipa, por lo menos en la región sur, se está manejando de esa manera. Nos piden análisis de puesto de trabajo por algún caso específico, por algún trabajador, ¿no? No es de que, por ejemplo, el comité diga, oye, queremos hacer análisis de puesto de trabajo de toda nuestra área productiva. Bien difícil. Normalmente nos piden análisis de puesto de trabajo porque alguien se accidentó, porque alguien se enfermó, porque alguien reclamó, porque hay una denuncia, por algo, ¿no? Entonces, es importante también que conocer de que si bien dentro del análisis de puesto de trabajo no va de forma específica un nombre de un trabajador, porque recuerden que estamos viendo el puesto de trabajo, no estamos viendo la forma específica. Sí es importante que cuando ustedes hagan el informe médico respectivo o el informe de seguridad y salud ocupacional respectivo, pongan los datos acompañados al caso que ustedes están viendo. ¿Qué datos en estos casos del trabajador me interesan que vayan acompañados al análisis de puesto de trabajo? Primero, los datos sobre el trabajador. Me interesan los antecedentes, ya sean patológicos o de interés. Por ejemplo, en la parte ergonómica me interesa sobre todo, por ejemplo, si ha tenido actividades, otras funciones, si tiene otros trabajos, si tiene otras fuentes de que puedan exponerse a riesgos ergonómicos en la forma que nosotros estamos evaluando. Antecedentes patológicos, ni qué decir, pues, ¿no? O sea, si esta persona tiene, por ejemplo, un manguito rotador, tiene distrofia muscular, entonces me interesa ese antecedente, sobre todo específico. ¿Qué otro punto me interesa? Por ejemplo, no necesariamente qué EPP se le da. En algunos casos de análisis de puesto de trabajo, porque esto aplica para todos los riesgos, es importante también mencionar sobre el uso de los equipos de protección personal que ese trabajador puede utilizar. No los que le dan, sino los que pueden utilizar. Muchos, por ejemplo, que somos el personal del área de salud, durante el COVID, se nos hizo de forma obligatoria, entre comillas, porque siempre fue obligatorio, solo que ahí nosotros realmente tuvimos la conciencia del riesgo en empezar a utilizar la N95, por ejemplo, en emergencia durante todo el turno, ¿no? Cosa que estaba entre los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, en salud, en MINSA, pero no nos daban las mascarillas, o nosotros no las pedíamos, o no las usábamos, X motivos, ¿no? Recordemos que el personal de salud siempre es el personal de salud es uno de los sectores en el que tiene menos noción de los riesgos en los cuales está expuesto, ¿no? Ya cuando son críticos, por ejemplo, accidentes punzocortantes, recién, ¿no? Se enfocan en seguridad, salud, medicina ocupacional. Después, no es mucho, ¿no? Médicos, licenciados, personal de salud de los años 80, 90, ¿no? Inicio de los 2000, peor, pues, ¿no? O sea, neumólogos que entraban a áreas sin mascarillas, sin respiradores, porque simplemente decían, pues, que no, que ellos no se van a enfermar, que si han trabajado así 10 años no les va a pasar nada. Entonces, son también condiciones que a nosotros nos interesan. Pero ¿a qué vamos enfocados? Vamos enfocados a que muchos de nosotros, cuando empezamos a utilizar estos equipos de protección personal, nos dimos cuenta que no podíamos utilizar la N95 por más de 3 horas, porque ya sentíamos asfixia, porque nos empezó con la dermatitis, porque nos empezaba a molestar, doler la cabeza, ¿y por qué? Muchas veces eran condiciones psicológicas, otras veces sí eran pues condiciones funcionales, sistémicas, ¿no? Propias de otras patologías. Pero es importante nosotros indicar también en este punto de antecedentes qué equipos de protección personal esta persona podría utilizar. Porque si estamos hablando de riesgos biológicos y esta persona no puede utilizar sus respiradores, por ejemplo, el análisis de puesto de trabajo va a tener que enfocar en eso.
No solamente que le den o no le den los equipos de protección personal, porque le pueden dar como que también no le pueden dar, ¿no? Recordemos que en Perú tenemos realidades pues muy diversas. Pero si es que le dan las N95 de forma correcta y esta persona, a pesar de utilizarlas de forma correcta, no las tolera o tiene reacciones adversas o patologías producto de ello, por ejemplo, las dermatitis de contacto, entonces es un antecedente importante también, porque yo no voy a mandar a emergencia a una persona que no puede utilizar respiradores. Una persona en limpieza, por ejemplo, que no puede utilizar sus guantes de látex, no voy a poderla enviar, ¿no? Entonces, ese análisis de puesto de trabajo tiene que ir enfocado a ese sentido. Otro de los datos que me interesa son las actividades extralaborales que puede realizar esta persona, ¿no? Recordemos que hay muchas patologías, ¿no?, que tienen que ver con actividades extralaborales y con datos que nos interesan. Por ejemplo, esta persona trabaja en tal empresa, pero hace turnos noches en otra empresa y hace, por ejemplo, no sé, horas extras en otro lugar o tiene un negocio propio. Entonces, esas actividades, esos puestos de trabajo definitivamente van a limitar o van a condicionar las condiciones reales de un puesto de trabajo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, es importante también mencionarlos. El historial laboral, ni qué decirlo. Recordemos que todos nosotros como trabajadores tenemos una carga acumulada de riesgo. No significa que yo esté trabajando, por ejemplo, 5 años en este hospital, mis riesgos se hayan reiniciado cuando ingrese a este hospital, no. Por ejemplo, mis riesgos ergonómicos como médico se van acumulando durante los 10 años que yo he podido empezar a trabajar. 2 años en tal empresa, 2 años en tal hospital, 2 años en tal clínica, 4 años en tal hospital, pero es un riesgo acumulado que al final yo tengo que verlo. Si voy a enfocarme en el trabajador, tengo que ver que no solamente son los 3 años que este señor está trabajando en mi empresa, o en mi hospital, o en mi área, sino también son todos los años que este señor ha podido trabajar en ese puesto o puestos similares, haciendo actividades similares o idénticas en otras empresas, en otras instituciones. Porque, por ejemplo, en trastornos musculoesqueléticos no se va a reiniciar, no va a decir, oye, empecé un nuevo trabajo, el hombro de cero. No, el riesgo disergonómico en ese hombro, por ejemplo, se está acumulando de todos los años. Entonces, es normal, común, entre comillas, que los trabajadores jóvenes, su riesgo acumulado sea bajo, por lo tanto, no hay signos evidentes de patologías. Sin embargo, llegan a los 45, 50, 60 años, ya toda esa carga acumulada empieza a evidenciarse. Pero uno dice, oye, pero si este señor, yo en mi empresa con 55 años, este señor no se expone a ruido fuerte, no está todo entre los límites permisibles, sus exámenes médicos están correctos, ¿por qué esta persona se ha empezado a enfermar? ¿Por qué ha empezado a bajar su umbral auditivo? ¿Por qué empieza ya cada vez con las lumbalgias, cervicalgias? ¿Por qué? Entonces, por la edad. No, no solamente es por la edad. Tenemos que hablar nuevamente, es decir, en la parte ocupacional nos enfocamos en el puesto de trabajo. Y dentro del puesto de trabajo, ¿qué nos interesa? Los años de experiencia en ese puesto de trabajo. Ese riesgo acumulado de 30 años en un señor de 55 o 40, 35, 40 años, en un señor de 55, 60 años, definitivamente se ve expuesto los resultados al final, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también conozcamos ese riesgo acumulado que presenta ese trabajador y no enfocarnos solamente en esta empresa. No, este señor está trabajando conmigo 5 años, entonces solo me interesan estos 5 años. No, para la patología me interesa todo el tiempo que ese señor ha estado trabajando anteriormente en un puesto similar. ¿Qué más me interesa? Me interesan los datos epidemiológicos de interés. Por ejemplo, hay patologías en las que no me interesa el lugar de residencia. ¿Qué mejor, por ejemplo, que la tuberculosis? No es lo mismo cuando yo quiero hacer un análisis de puesto de trabajo porque un trabajador, una licenciada, un médico se contagió de tuberculosis, no es lo mismo hablar, por ejemplo, Tacna, que Madre de Dios, que el Callao, que Piura, que Lima, que Arequipa. La incidencia de tuberculosis poblacional, por ejemplo, es diferente, hasta en distritos, ¿no? Entonces, eso condiciona a que yo pueda decir, oye, sí, efectivamente, tiene que ser tuberculosis en el hospital porque no hay otra zona que se pueda contagiar, que decir, oye, sí, se ha podido contagiar en el hospital, pero recuerda que este trabajador también vive, por ejemplo, en San Juan del Urigancho. Entonces también pues un factor, ¿no? Y si es que tiene una multidroga resistente, bueno, yo voy a decir, oye, la incidencia de multidroga resistente es más común en una combi en que yo me estoy yendo en un distrito, o es más común en un área de emergencia. Más común pues en un área de emergencia. Entonces no voy a pensar de que una multidroga resistente, una superdroga resistente, lo he tenido en una combi, en un taxi, ¿no? Entonces, por eso es importante también conocer los datos epidemiológicos. El estado civil, la formación académica también es importante. Por ejemplo, ¿no?
Cuando estamos hablando de patologías de miembros superiores, musculoesqueléticas, incluso cervicalgias o hasta lumbalgias, un dato importante que se pregunta también es, ¿qué actividades hace en su casa? ¿Quién creen que va a hacer más actividades físicas? ¿No? Por ejemplo, lavar, cocinar, planchar. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿no? ¿Vive sola? Definitivamente esta persona va a tener que hacerlas, ¿no? Sea independiente que sea hombre y mujer, ojo. Ahora ya no es que, como es mujer tú lavas, como es mujer tú planchas y el hombre no hace nada, no, sino que tiene que ver. Si son un estado civil soltero y vive solo, él va a tener que hacer sus actividades. Si es casado, comparten actividades. ¿Qué actividades usted hace en el hogar? ¿Qué actividades hace la otra persona? Por ejemplo, en mujeres en edad fértil, usted tiene hijos, ¿cuántos años? Definitivamente, si tiene menos de un año, ¿qué hace una mujer que tiene menos de un año? Tiene que dar el lactar. Y un bebé pesa 3, 4, 5, depende de los kilos, ¿no? Y eso, estar agregando a todo el esfuerzo físico de esa persona, definitivamente aumenta el nivel de patología. Ahora nosotros vamos a decir, oye, no, esta cervical, este hombro es producido no es producido por el trabajo, es producido porque la señora está dando lactar. Bien difícil, tendremos que hacer el análisis de puesto de trabajo y decir, oye, ¿cuántas horas esta trabajadora se expone a este riesgo, por ejemplo, levantar peso, ¿no? O, por ejemplo, una licenciada en enfermería, nuevamente vamos al caso. Levantan peso, no mucho, pero hacen actividades, movimiento repetitivo. Ahora, no decimos mucho, también depende del puesto, ¿no? Por ejemplo, las licenciadas en neonato, en pediatría, es diferente la carga que tienen que hacer, por ejemplo, en áreas como traumatología o neurocirugía, que los pacientes son más postrados y más dependientes, ¿no? Entonces, todas esas condiciones nos ayudan a determinar. No es tan fácil decir, sí, pues enfermera, en musculoesquelético, sí es enfermedad, sí es consumida por el trabajo. No, pues si fuera tan sencillo, realmente no habría pues la especialidad de medicina ocupacional. Se complica porque tenemos que determinar todas las otras variables y conocer esas variables para poder nosotros determinar la causalidad, por ejemplo, de enfermedad profesional, para determinar las restricciones, para determinar toda la utilidad que hemos visto anteriormente. Es importante tomar esta información. Luego, perdón, se me pasaba acá. La aptitud médica del puesto laboral también es importante. Yo saber este trabajador en este momento que yo estoy haciendo la evaluación, el análisis de puesto de trabajo, ¿es apto con restricciones o no apto? Si es apto, listo, perfecto. Entonces va a poder realizar supuestamente todas las funciones en el análisis de puesto de trabajo o las principales funciones. Si es que es con restricciones, yo tengo que incluir qué restricciones son y tienen que ir de la mano con las funciones del puesto de trabajo que se obtienen en el análisis de puesto de trabajo, obviamente. Y si es que es no apto, yo tengo que determinar por qué es no apto. ¿Cuáles son las condiciones que se generan en el análisis de puesto de trabajo? ¿Cuáles son las funciones, tareas, herramientas, horarios, turnos, procesos, pacientes, actividades que realiza para que ese trabajador sea no apto? ¿Y dónde se detalla eso? Obviamente que en el análisis del puesto. Entonces, ya hemos hablado un poco del trabajador, como les digo, no es usual hablar de análisis de trabajo y hablar sobre los datos del trabajador, pero cuando normalmente nos piden un análisis de puesto de trabajo por un caso específico, sí es importante que ustedes acompañen estos datos en los informes médicos o en los informes de seguridad y salud del trabajo que se genera. Ya hablando específicamente del análisis de puesto de trabajo, nos interesan los requerimientos sobre el puesto de trabajo. Ahora, tenemos que empezar como la organización, ¿no? Esto va muy de la mano con los sistemas de trabajo. Recuerden que habíamos hablado de los sistemas de trabajo que tienen que ver con la organización, cómo funciona. Perfecto. Esos se ingresa en lo que son los análisis de puesto de trabajo. Para eso vamos a ver que hay una organización del trabajo. O sea, cuando me dicen organización es cómo funciona. Yo trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, 14 días, 20 días, descanso 10, descanso 5, descanso a la semana un día, soy por turnos, tengo que cumplir tantas horas a la semana, depende de los turnos, son turnos noche, turnos días, turnos mixtos. ¿Cómo es la organización del trabajo? Hago horas extras, no hago horas extras, tengo que movilizarme a algún lado, tengo que movilizarme a un lado, a otro lado, mi trabajo es rotativo, trabajo en un solo ambiente, o tengo que movilizarme, por ejemplo, primero en tal local, luego tengo que fijarme en otro tal local, o trabajo en un piso, luego trabajo en otro piso, ¿no? Entonces, son condiciones de organización del trabajo que es importante que nosotros demostremos. Tenemos que ver primero el puesto de trabajo de lejos, ¿no? Para nosotros determinar cuáles son las causas que nosotros vamos a utilizar. Luego vienen las funciones principales y secundarias del puesto de trabajo, que eso lo vamos a hablar cuando hablemos un poquito del sistema, pero para ir adelantando. Las funciones principales del puesto de trabajo son las funciones que únicamente ese puesto de trabajo las puede realizar.
Y las funciones secundarias son funciones complementarias o anexas a esos puestos de trabajo. Por ejemplo, una función principal de un traumatólogo sería operar o hacer atenciones en procedimientos traumáticos en musculoesqueléticos, por ejemplo, en huesos, ¿no? O sea, difícil que un ginecólogo esté operando pues fémur, ¿no? Está poniendo caderas, ¿no? Implante de caderas, ¿no? A pesar que los dos son cirujanos o médicos cirujanos, uno pues tiene la especialidad de traumatología, otro tiene que ginecología. Listo. Entonces, cada uno tiene sus funciones principales. Otra persona más en el hospital podría hacer eso, quizás si tiene dos especialidades, ¿no? Pero por regla, solamente las funciones principales deben ser realizadas por ese puesto. En caso de traumatología, por ejemplo, ¿quién pondría un implante de cadera? Debería ser el traumatólogo. Listo, perfecto. Pero ahora vemos que hay funciones secundarias, por ejemplo, docencia. La docencia, ¿tienes que ser únicamente el médico traumatólogo puede hacer docencia? No, puede ser el médico general, puede ser el médico patólogo o el ginecólogo. Entonces, todas las especialidades tienen funciones secundarias, por ejemplo. Capacitaciones, docencias, actividades extra o las actividades administrativas que le ponen entre comillas, son actividades secundarias que pueden ser realizadas por varios puestos, pero no es una función principal, ¿no? Yo como hospital, por ejemplo, no voy a contratar a un traumatólogo para que me haga docencia. No, yo lo contrato para que me atienda a los pacientes, entre centro quirúrgico, etc. Dentro de sus actividades secundarias está, oye, mira, vas a hacer esto, pero además vas a hacerme docencia. Pero me pueden decir, ¿sabe qué? No, este señor, por ejemplo, tiene una limitación importante para la voz. Tiene nódulos en la parte, en las cuerdas vocales y no puede hablar, pues, rápido. No puede hablar fuerte. Entonces, no va a poder hacer docencia. ¿Yo qué voy a decir? Ah, no, ya no voy a despedir a este traumatólogo del hospital porque no puede hacer docencia. No, porque es una función secundaria. Ya sabes que este doctor no puede hacer docencia, mándelo cuando, cuando estén con los residentes, todo, no, el doctor no va a poder, es opcional lo que pueda hacer. Pero sí, prográmenlo en sala. Listo. Entonces, yo no voy a decir no apto porque no puede hacer una actividad secundaria, ¿no? Pero, sin embargo, cambiemos de ejemplo. Viene un chofer de ambulancia. Se supone que en un hospital, la persona designada para manejar la ambulancia de forma específica es un chofer de ambulancia. Listo. Y esta persona, por ejemplo, tiene una patología visual importante, ¿no? Tiene campos visuales recontralimitados. Muy aparte de si tiene, por ejemplo, amiopía, otra patología, discromatopsia, etc., etc., ¿no? Porque hay grados de discromatopsia que pueden reconocer los colores primarios, entonces no es importante. Pero, por ejemplo, para manejar los campos visuales me interesa, porque si tiene un campo visual limitado, este chofer no va a poder ver si es que viene un auto por la derecha, un auto por la izquierda, o cuando voy a pasar por una avenida, o voy a cruzar una avenida, o un cruce peatonal, por ejemplo. Entonces, definitivamente es una patología que me limita el que el señor pueda manejar. Ahora me dicen, ¿este señor es apto, no apto o apto con restricciones? Es imposible, pues, que yo ponga chofer de ambulancia, apto con restricciones, no manejar ambulancia. Entonces, ¿para qué lo voy a tener? ¿Para qué va a estar en un hospital si es que el señor no va a poder trabajar en ambulancia? No, pero puede hacer las demás cosas. Puede supervisar, puede hacer las funciones secundarias. Pero, nuevamente, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Yo pongo mi tiendita, ¿no? Pongo acá en mi casa, voy a poner mi tienda y como yo no voy a hacer porque voy a estar trabajando, voy a contratar a una persona para que me atienda la tiendita. Listo. Le hago su examen médico porque la voy a poner en planilla, todo, y me sale que al final esa trabajadora tiene tuberculosis o tiene un proceso inmunosupresor y que no puede estar en trabajo, contacto al público. Así me pone la clínica. Trabajadora apta para vendedora, restricciones, no atención al público. Entonces, ¿cómo me va a atender? Pues por, por teléfono, por celular, deliveries, no, pero yo la estoy contratando para que esté justamente en mi tienda al público. Porque si fuera por WhatsApp o delivery, hasta yo lo puedo hacer desde mi trabajo, ¿no? Entonces, son condiciones que nosotros tenemos que aterrizarlas y decir, oye, en un hospital está bien que esta persona, que sea chofer, que no puede hacer su actividad, siga siendo apta. No, pues no. Muchos van a decir, no, pero los derechos laborales, sí, perfecto, hay derechos laborales, pero también recordemos, por ejemplo, en la parte privada tenemos la ley de productividad, 728, entonces, que indica cuáles son las causas justas de despido y no despido. Pero antes de eso, antes de pensar en despedirlo, en retirarlo, tenemos que ver todo lo que habíamos visto acá. Tenemos que hacer una reubicación, una adaptación, tenemos que hacer un ajuste razonable y verificar, esta persona, este chofer, listo, no va a poder hacer, pero ¿qué otras funciones puede hacer? Ah, no, el señor también se desempeña como mecánico. Ya está,
Listo, como mecánico va a hacer actividades, puede hacer sus funciones principales. Claro que sí puede hacer las funciones principales de su puesto de trabajo como mecánico. Entonces lo reubicamos. No, el señor no va a poder, no va a poder manejar, pero si le hacen una operación después de 4 o 6 meses y con eso mejora, ya, entonces, mientras tanto lo restringimos o lo vamos readaptando. ¿No? Entonces son condiciones que hay todo eso. Nuevamente, no es tan fácil como decir, este señor no apto, listo, lo despedimos. No, si fuera tan fácil, pues no tendría una razón de ser de que haya un área de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos que trabajar eso. Es fácil hacer medicina ocupacional, salud ocupacional, cuando todos nuestros trabajadores están sanos. ¿Por qué? Porque no tenemos problemas. Es como cuando yo hago mi serum y me vienen pura gripe, tosecita, diarreas. Fácil, tranquilo. ¿Cuándo se me complica? Cuando vienen pacientes pues difíciles, pacientes pediátricos quemados, adultos mayores, VIH, ¿no? Gestantes complicadas, ahí sí, ¿no? Ahí sí se ve si uno es bueno o malo. Lo mismo pasa en la parte de salud ocupacional. Si yo pongo apto para todos mis trabajadores, sin ninguno con una enfermedad, cualquiera puede ser medicina ocupacional. ¿Dónde se ve la diferencia? Justamente cuando hacemos esta gestión. Cuando nosotros determinamos estos no aptos, ¿cómo lo vamos a modificar? ¿Cómo vamos a manejarlos? ¿Cómo vamos a reubicarlos? ¿Cómo vamos a readaptarlos? ¿Cómo vamos a hacer el proceso de desvinculación? Porque el trabajador lamentablemente pues no puede trabajar. Lamentablemente el puesto de trabajo que él tiene no es compatible con la parte mental, con la parte física, con la parte sensorial que él tiene. No puede trabajar. Es un riesgo. Entonces, hay las opciones, ¿no? Ponerlo así a la fácil y decir, no, pues que sea ayudante de chofer y que esté ahí sonceando, entre comillas, no, pues, ¿no? Incluso hasta esa misma persona siente una persona que me están discriminando o que me están menospreciando o que el trabajo que yo hacía ya no es de forma correcta. Y eso es obvio. Imagínense ustedes trabajar 15, 20 años en lo mismo y que luego vengan a decirles que ya usted no puede trabajar en eso y que va a estar sellando documentitos. A mí, por ejemplo, de verdad que me fastidiaría. Oye, no, yo tengo otras capacidades para hacer otro tipo de actividades. No podré ser médico, pero puedo hacer docencia. Puedo hacer otras actividades, puedo hacer trámites documentarios de, por ejemplo, informes, ¿no? Entonces, igual pasa con todos los puestos de trabajo. No es simplemente decir, señor, usted ya no puede hacer esto, listo, no apto, y chao, o lo ponemos ahí a llenar papelitos, ¿no? Sin razón, sin fundamento, no aportan nada. Recuerden que todo trabajador también busca no solamente una parte económica, también el trabajo te da satisfacción. Es decir, que estás haciendo una actividad que involucra una función, que estás dando algo, ya sea para la empresa, para la institución, ¿no? Entonces, que te manden a hacer una reubicación de forma pues así tan ligera, decir, a partir de mañana va a ser esto, no, pues no tiene una razón de ser. Entonces es importante que nosotros conozcamos las funciones principales y secundarias de un puesto de trabajo, porque como les digo, en base a eso va a ir las aptitudes, las restricciones o las no aptitudes. ¿Qué otro punto me interesa sobre un puesto de trabajo? Me interesan los riesgos laborales. Obviamente, ¿no? Muchos de los puestos van a eso. No se confundan los riesgos laborales, el análisis de puestos de los riesgos laborales con los monitoreos. Por ejemplo, hay monitoreos de ruido, monitoreos de polvo, monitoreos de agentes biológicos, monitoreos de eléctricos, monitoreos de vibración, monitoreos disergonómicos, psicosociales, perfecto. Eso nos da información para un análisis de puesto de trabajo. Pero dentro del análisis de puesto de trabajo yo tengo que conocer los riesgos laborales que están presentes, ya sea de forma general o de forma específica. Por ejemplo, de forma general puede ser hasta el mismo ambiente, el ambiente cómo está, frío, calor, soleado, en sombra, ¿no? Y de formas específicas. Aparte del clima, tengo que ver la temperatura, perdón, la temperatura ya específica, ¿no? Porque una cosa es que haga, por ejemplo, 24 grados en Arequipa, otra cosa es cuánta es la temperatura en mi puesto de trabajo, en el sótano, en la carpa. ¿No? Cambian las condiciones. Otra es una temperatura estándar, nosotros tenemos que verlo a la parte específica. Eso, por ejemplo, donde nosotros lo evidenciamos cuando conocemos el análisis de puesto en la parte de riesgos laborales, que la vamos a ver ya a la parte final. También tenemos que ver los análisis del puesto de trabajo que han sido anteriores dados, no han podido tener, ¿no? Si no, simplemente lo ponemos como el primer análisis de puesto de trabajo. ¿Qué otro punto nos interesa? Los equipos de protección personal necesarios. Ya no los que el trabajador lo puede utilizar. Ojo, acá era qué equipos de protección personal este trabajador puede utilizarlos de forma correcta o se utiliza todos. Perfecto. Pero acá es qué equipos de protección personal son los que el puesto de trabajo necesita para que se haga de forma correcta o para que no ponga en peligro la salud de ese trabajador. Este puesto de trabajo necesita que utilices guantes,
que utilices visor, que utilices todo tu mameluco, que utilices guantes, zapatos de seguridad y eléctricos. Perfecto. Entonces también eso se describe en análisis de puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces no solamente decir, ¿qué EPP se utiliza el trabajador o puede utilizar? No, sino cuáles son los que se requieren. Tampoco no se confundan con los que dan, porque muchas veces nosotros decimos, oye, en este puesto de trabajo deberían dar lentes, ¿no? Sí, pero no hay presupuesto. Oye, en nuestro análisis de puesto de trabajo tendríamos que poner de que se necesitan lentes de seguridad. Que no los dan es otra cosa. Eso ya irá cuando nosotros hagamos con el trabajador. Pero como es un puesto de trabajo, nuevamente, tiene que ir lo ideal. A mí me ha dicho que tiene que ser lo más fiel a la realidad. Entonces, en este análisis de puesto de trabajo, vamos a ver los requerimientos físicos, mentales y sensoriales del puesto de trabajo y de cada uno de estos puestos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Habíamos dicho que también que un informe médico va acompañado de esta información, ¿no? Sobre todo los datos del trabajador. Como yo estoy haciendo un informe médico ocupacional, me interesa también una evaluación médica, ¿no? Sobre todo cuando nosotros hacemos un informe médico ocupacional. ¿Para qué? Para que haya una correlación entre los hallazgos clínicos producto de una evaluación con el análisis de puesto de trabajo. Entonces, si nosotros somos médicos y estamos haciendo un análisis de puesto de trabajo por un caso específico, es importante agregar, aparte de esta información para el trabajador, esta evaluación médica. Ahora, esta evaluación médica es una evaluación pues dirigida y específica a la patología o lesión. Si estoy hablando de trastornos musculoesqueléticos, tendrá pues, que ver todo lo que es posturas, movimientos, rangos, etc. Si yo estoy hablando, por ejemplo, sobre ruido, me interesará las pruebas funcionales. En este caso, por ejemplo, audiometrías, logoaudiometrías, potenciales evocados, emisiones fotoacústicas. Si yo estoy hablando de neumoconiosis, por ejemplo, me interesa la espirometría, la saturación de oxígeno, las placas con lectura OIT, una tomografía de alta resolución, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas evaluaciones tienen que ser específicas, no es una evaluación general, no es, lo voy a revisar pues de la punta del pelo a la punta de la uña, no. Esta evaluación va específicamente porque yo voy a ver una patología que es justamente el antecedente por el cual ha generado este caso. ¿Qué otro punto más me interesa? La anamnesis, el estado actual de la sintomatología y la correlación con las actividades laborales. ¿Por qué actual? Porque muchos de estos casos ya llegan a la parte al área médica o al área de salud ocupacional cuando ya ese señor se operó, ya se accidentó, ya pasó por traumatología, ya pasó por medicina física, ¿no? Entonces, ya no nos interesa mucho el estado inicial, sino el estado actual. ¿Cómo está el dolor? Así, a mí me empezó el dolor de la espalda, luego fue progresivo, me tomé mi resonancia, me dijeron que tenía una hernia, me operé, listo. Yo no voy a estar preguntando, ¿y cuánto tenía de dolor en ese momento? Antes, pero no, me interesa el ahora. Ya, señor, muy bien, perfecto, todo lo que me ha indicado. Ahora, ¿cómo está la sintomatología? No, ahora todavía me duele, del 1 al 10 me duele un 3, movilidad estoy conservada, todavía no tengo sensación de hormigueos, perfecto, ¿no? Y eso correlacionarlo con las actividades laborales. Si este señor ya está trabajando y decirle, señor, ¿y esos síntomas que usted tiene cuando trabaja, en qué actividad es la que más presencia de dolor hay? ¿O en qué hay más sintomatología? ¿O en qué momento se desencadena? Nos va a decir, ¿no? Es cuando levanto cargas, no es cuando estoy mucho tiempo sentado, cuando estoy más de 4 horas en la computadora, o cuando me voy en la movilidad, por ejemplo, porque, no sé, se va por una trocha y empieza a chancar y eso le produce el dolor, por ejemplo. ¿Qué otras cosas tengo que ver? Cuando es al inicio o al final, ¿no? Empiezan los lunes, por ejemplo, o empiezan los viernes, o se mantiene constante, o ese dolor, no, doctor, no tiene correlación con la actividad porque yo estoy echado en mi casa y también me duele, estoy viendo televisión y también me duele, trabajo igual me duele, entonces no tiene que ver mucho con relación. Entonces es importante que la anamnesis, como les digo, no solamente vaya dirigido a la parte de sintomatología de enfermedad, sino ya correlacionen, acostúmbrense a que toda la parte de atención médica correlacionarla con las actividades laborales. ¿Por qué? Porque en esas actividades laborales van a estar presentes los riesgos y las evaluaciones que nosotros vamos a tomar. ¿De dónde? De nuestro análisis de puesto de trabajo, obviamente. En el examen médico, ¿qué tenemos que evaluar? Por ejemplo, ¿no? Como he dicho que tienen que ser específicos. Si es para trastornos musculoesqueléticos, tenemos que evaluar sí o sí posturas, movimientos, rangos articulares, fuerza, sensibilidad. Enfermedades cardiovasculares o cardiorrespiratorias, un EKG, una prueba de esfuerzo, una prueba de hipoxia, un test de Cooper, por ejemplo, una valoración de capacidad física, saturación de oxígeno, sobre todo si nos dicen, doctor, este trabajador va a poder subir a mina, no va a poder subir a mina, va a poder subir a altura, no va a poder subir a altura. ¿Por qué? Porque este señor, por ejemplo, es chofer de tráiler.
está bien acá en Arequipa, pero voy a tener que subirlo a altura. Entonces, para eso, una prueba de esfuerzo no me va a ayudar mucho. Voy a tener que hacerle una prueba de hipoxia. Listo. Este señor es un postinfarto. Ah, entonces vamos a tener que ver una valoración de la capacidad física o un test de Cooper para ver cómo está su capacidad en relación a su capacidad residual cardiovascular por ese accidente, por ese infarto, ¿no? Entonces, son condiciones que nosotros también tenemos que conocerlo, ¿no? Que ya es una parte médica específica, pero es importante que todos lo conozcamos. La parte metabólica, por ejemplo, capacidad física, bioquímica, etc. Por ejemplo, lo más común, obesidad grado 2, obesidad mórbida, ¿no? Dicen, doctor, este señor con un IMC de 35, 36, 34, ¿podrá trabajar en esto? Entonces, para eso, una valoración de capacidad física va a ser importantísimo, ¿no? No solamente viendo, sí, llega a los 8 METs, lo que pide, no, que normalmente se puede hacer en una prueba de esfuerzo, sino se tenemos que correlacionar cuáles son las actividades en nuestro análisis de puesto de trabajo, cuáles son los requerimientos físicos, estos requerimientos físicos, a cuántos METs equivale y ver si este trabajador llega a los METs que nosotros estamos pidiendo para un puesto de trabajo. Porque recordemos que una prueba de esfuerzo pues te dura 15, 20 minutos, 12 minutos, dependiendo de la capacidad física, ¿no? Pero ese señor va a trabajar, no va a trabajar por 15, 20 minutos, va a trabajar 8 horas, 6 horas, 7 horas, 12 horas, 10 horas. Entonces va a tener que una capacidad mayor a eso. Entonces es importante también nosotros conocer qué vamos a pedir en esta parte de la evaluación. En la parte psiquiátrica, por ejemplo, los test neuropsicológicos, la graduación de síntomas o qué estadios. Eso también es importante, por ejemplo, coordinarlo sí o sí con la parte psiquiátrica, ¿no? Con el psiquiatra, para que nosotros no solamente nos diga, sí tiene depresión, no, sino esta depresión, ¿qué graduación de síntomas tiene? ¿Son graves, son leves, son moderados? ¿O en qué estadio está de una patología psiquiátrica? Recordemos que las patologías psiquiátricas tienen estadios, a veces están compensadas, medianamente compensadas o no compensadas, ¿no? Por ejemplo, las personas con bipolaridad tienen un estado primero activo, el otro pasivo, entonces nosotros tenemos que ver con el psiquiatra en qué estado está en ese momento y cuáles son las condiciones que puede trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos darle la aptitud cuando esta persona psiquiátrica está compensada, totalmente compensada, pero vamos a entender que nosotros no vamos a realizarla diariamente, sino que esa persona va a tener haciendo su actividad y nosotros tenemos que ponernos siempre en el peor escenario. Este trabajador, esta trabajadora, con esta patología psiquiátrica, por ejemplo, una depresión o una ansiedad, ¿ya? Pongamos cosas que son comunes en trabajadores, o esta depresión o esta ansiedad, puede trabajar en un estado de síntomas graves o en un estado, por ejemplo, de decaimiento o un estado en el cual esta persona se complique. ¿Podrá trabajar? No podrá trabajar. Porque cuando está estable todo, ni síntomas tiene, no presente, está perfecta. Entonces, ahí es el contraapto, ¿no? Pero nosotros tenemos que ponernos, pero de acá a 3 meses, de acá a 2 semanas, de acá a 10 días, se le muere el perrito, se le muere un hijo, o la deja a la pareja, no sé, pierde el trabajo, otro trabajo, u otras funciones que puedan condicionar que esta persona entre en depresión o ansiedad, por ejemplo, va a totalmente romper la evaluación que habíamos tenido nosotros previa. Entonces, tenemos que enfocar el análisis de puesto de trabajo a esos casos críticos, ¿no? Y el tratamiento actual que puede estar recibiendo, puede ser un tratamiento farmacológico, puede ser algún tratamiento quirúrgico que haya recibido o que esté en medicina física y rehabilitación, ¿no? Que son los más comunes que nosotros podemos tener en esos análisis de puesto. Muy bien, entonces ya conociendo más o menos cuál es el componente que se conforma un análisis de puesto de trabajo, tenemos que ir ya a la metodología específica. Habíamos dicho en el inicio que este análisis de puesto de trabajo es un documento técnico, ¿no? Como es técnico, tiene que tener una metodología. ¿Qué metodología nosotros proponemos? Que es la que nosotros utilizamos más comúnmente acá en el Perú, porque es la de más fácil acceso, la menos costosa y la de mayor, por decir, distribución poblacional. Es el análisis de puesto de trabajo por requerimientos, que es la PAUQ. Para un análisis de puesto de trabajo, que es un sistema de gestión que se brinda por competencia, o sea, qué competencias, qué requerimientos necesita este puesto de trabajo para poderse realizar. Brinda una información detallada, metodológica y estructurada sobre las demandas locativas, organizacionales, físicas y funcionales necesarias. Entonces, como les digo, esta es la metodología que nosotros la utilizamos, ¿ya? Entonces, es una metodología sencilla, que más que todo no es muy técnica, sino más que todo es de observación, pero sí tiene que ser estructurada y detallada. Por eso es que es importante este punto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un análisis de puesto de trabajo, que son varios los puntos que yo voy a tener que analizar, muchas veces, si es que yo no tengo una estructura o una información detallada, voy a poder omitir información, me voy a poder olvidar.
En cambio, cuando yo tengo ya una estructura o una información, perfecto. Con eso yo voy haciendo mi análisis de puesto de trabajo porque ya tengo como, por así decirlo, una hoja de campo, una hoja de trabajo. Y yo voy llenando según esos datos. ¿Con eso qué evito? Evito olvidarme información, evito duplicar información, ¿no? Entonces me ayuda, es como una orden de servicio. Entonces con eso yo voy a tener esta metodología que nos va a ser muy importante. Me interesa mucho que sea detallada y estructurada. Entonces, hablando ya un poquito sobre los conceptos también en los sistemas de trabajo que habíamos dicho, hemos dicho que van de la mano, el análisis de puesto de trabajo con los sistemas de trabajo, ¿no? Para eso tenemos que ver qué es la capacidad ocupacional y la capacidad laboral. La capacidad ocupacional es la calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana y ocupacionales. O sea, la capacidad ocupacional es para que yo pueda realizar actividades de la vida diaria, como lavar, cocinar, ir a la tienda, hacer otras actividades, y también mi parte laboral, por mi puesto de trabajo. Depende de las habilidades motoras, procesamiento, comunicación e interacción, según las etapas del ciclo de vida, ¿no? Es diferentes actividades que voy a tener de, por ejemplo, adulto, joven o adulto mayor. A eso se va la capacidad ocupacional. La capacidad laboral, más bien, es un conjunto de habilidades, destrezas o aptitudes que se tienen de orden físico, mental y social que permiten desempeñarse en un trabajo, en un puesto de trabajo. Entonces, la capacidad ocupacional es específica para un puesto de trabajo, mientras que la capacidad ocupacional es para todo lo general, actividades de la vida diaria y mi trabajo. Por eso es que muchas veces cuando ustedes han visto en terapia física, dicen, yo soy terapista ocupacional. No, muchas veces nosotros confundimos medicina ocupacional o salud ocupacional, que es la parte laboral, todo con esa parte de terapia, cuando en realidad esta terapista ocupacional no solamente se encarga de las actividades que hace en su puesto de trabajo, que también es parte, sino también de las actividades de la vida diaria de esta persona. Por ejemplo, una persona operada de la mano, para peinarse tiene que hacer pinza, para agarrar la cuchara tiene que hacer pinza, para, no sé, cambiarse la ropa interior, el brasier, tiene que usar pinza y flexionar, ¿no? El hombro hacia atrás o el brazo hacia atrás. Entonces, esas actividades, esas funciones se tienen que lograr porque es la parte cotidiana. Si una persona no puede hacer actividades de su vida diaria, mucho menos o muy complicado va a poder ser que pueda trabajar. Por eso es que es importante nosotros siempre mencionar de forma inicial la capacidad ocupacional y dentro de eso la capacidad laboral. Nuevamente, si una persona no puede vestirse, no puede caminar, no puede comer por sí sola, yo voy a estar evaluándola a ver si puede trabajar, si puede subir escaleras, bajar escaleras. Definitivamente va a ser una persona que no va a tener las condiciones, va a ser una persona no apta para el puesto, ¿no? Luego vienen los elementos también de la ocupación habitual. También nosotros tenemos que conocer estos conceptos, ¿no? De ocupación habitual, evaluación habitual, que es importante para nosotros determinar. Entonces, una ocupación habitual en una incapacidad temporal, ¿no? Y en una incapacidad permanente. Primero vamos a hablar sobre la incapacidad temporal. La ocupación habitual es cuando la profesión que se considera es aquella que el trabajador está realizando inmediatamente antes de comenzar la incapacidad temporal. Por ejemplo, un accidente de trabajo o una patología súbita en la cual vamos a tener días de descanso, pero vamos a recuperar efectivamente y por eso es temporal, es una incapacidad temporal, porque recordemos que la incapacidad es para el trabajo, es incapacidad temporal, se da por eso. En cambio, una incapacidad permanente, ya es la cual, pues, después de tener una lesión, ya no voy a poder reingresar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, digamos, en un neurocirujano que pierda toda una mano. Entonces, bien difícil que pueda regresar a hacer sus funciones principales, ¿no? Podrá hacer otras funciones, podrá tener otros trabajos. Por ejemplo, ese neurocirujano podrá ser docente, listo. Podrá ser director médico de alguna clínica, listo, pero ya no va a poder operar, que es una función principal, ¿no? Entonces, cuando es incapacidad permanente, se tiene en consideración la profesión a la que el trabajador dedica su actividad de forma fundamental. Por ejemplo, yo como neurocirujano me estoy formando no para ser docente, no para ser director médico, me estoy formando para ser neurocirujano asistencial, atender, operar, ¿no? Esa es mi función. Entonces, normalmente cuando hablamos de una incapacidad permanente para una ocupación habitual, es la que se realiza durante los 12 meses anteriores a la fecha que hubiese iniciado la incapacidad temporal de la que deriva la incapacidad permanente, que puede ser un accidente, una enfermedad, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esto. ¿Por qué? Porque lo normal y lo fácil es pues que yo tengo una profesión, tengo un trabajo y solo un empleador. Listo. Pero en realidad no ocurre así. Yo puedo tener una profesión,
pero varios trabajos en diferentes formas, ¿no? Yo puedo ser médico ocupacional, también soy docente de la maestría, también tengo mi propia empresa, no sé, soy gerente de, no sé, una ferretería, aparte soy médico ocupacional en una clínica, médico asistencial en otra clínica, director médico en otra clínica, o bueno, médico auxiliar en otra clínica. Entonces, son muchas las condiciones que me pueden decir, oye, tú con una misma profesión tienes diferentes trabajos y en esos trabajos tienes también diferentes puestos de trabajo. Y cuando me van a hacer una indemnización, un análisis de puesto, una determinación para ver si puedo ser apto, voy a decir, oye, pero doctor, ¿usted por fin qué es? Pues, es médico ocupacional, médico asistencial, director médico, gerente, docente. Entonces, para eso es importante cuál es mi actividad principal, fundamental. Ah, no, mi actividad fundamental es ser médico ocupacional y de medio ambiente. Ah, listo. Entonces, en base a eso va pues todo mi otro proceso de reubicación, de readaptación, de liquidación, incluso hasta de jubilación, ¿no? Entonces, es importante conocer a qué se llama ocupación habitual. Como les digo, fácil es cuando es un médico que solo trabaja en una empresa, en una clínica, solo trabaja en una o dos y en los dos es pediatra. Listo, no hay mucho, ¿no? Pero hay otras condiciones, otros puestos de trabajo, otras realidades en que es diferente, pues, ¿no? Yo soy operario de SCOOP en tal mina, pero también puedo ser operario de montacarga y también tengo mi empresa y también tengo mi ferretería y aparte, pues, doy clases en Senati, ¿no? Entonces, me complica un poquito las cosas cuando esos eventos se dan y se dan de forma rutinaria. Entonces, es importante conocer los conceptos. También tenemos que conocer los tipos de tareas, ¿no? Para eso habíamos visto ya un poquito detallando lo que son las funciones principales y secundarias, para reafirmar esos conceptos, porque sí es importante que ustedes conozcan. De todo esto, del sistema de trabajo, tienen que conocer sí o sí qué se llaman funciones principales y qué se llaman funciones secundarias. Las funciones principales son aquellas que se consideran propias del puesto de trabajo y cuya responsabilidad recae directa y exclusivamente sobre el ocupante de dicho puesto de trabajo. Son las de mayor importancia y la mayor relevancia en su puesto de trabajo. Por eso son las principales. Ya hemos dado ejemplos, por ejemplo, chofer de ambulancia tiene que manejar sí o sí la ambulancia, ¿no? Operador de SCOOP sí o sí tiene que manejar el SCOOP. Entonces, son funciones principales. En cambio, las funciones secundarias son aquellas que están presentes en varios o en todos los puestos de trabajo, en determinado nivel de organización, no solamente al mismo nivel. Puede ser el gerente, puede tener una función secundaria similares al asistente, al técnico, al supervisor, ¿no? Pueden ser. Por eso es que son, pues, secundarias, son generales para cualquier tipo de puesto de trabajo y son de forma inespecífica. Y que refuerzan o complementan a las funciones principales. Entonces, nosotros cuando hablamos de aptitud médica, tenemos que enfocarnos en estas, pues, funciones principales. Si puedes hacer tus funciones principales, listo, apto. Si puedes hacer tus funciones principales, una o dos de tus funciones principales no lo puedes hacer, puede ser un apto con restricciones. O no puedes hacer tus funciones secundarias, puede ser apto con restricciones. ¿Y qué restringimos? Estas funciones secundarias. Pero si no puedo hacer la mayoría, más de la mitad del por ciento, o ninguna de mis funciones principales, entonces voy a ser no apto. Yo no puedo ser apto solamente por hacer funciones secundarias. Entonces es importante que ustedes conozcan y determinen cuáles son las funciones principales y cuáles son las funciones secundarias de los puestos de trabajo. Para eso, nuevamente, las funciones principales son las que son directa y exclusivamente de ese puesto de trabajo. Y las secundarias son las que son, pues, generales, aplica para varios puestos de trabajo, o son complementarias o refuerzan. Por ejemplo, en los choferes, ¿no? Los choferes, la actividad principal es manejar, listo. Pero una actividad secundaria es hacer una supervisión, una revisión, por ejemplo, de las llantas. ¿Y qué pasa si una llanta está desinflada? O ve, por ejemplo, que alguna parte mecánica de algún equipo está roto. Yo no lo voy a hacer porque eso no es mi puesto de trabajo. Para eso está el puesto de trabajo de taller y mantenimiento. Pero yo informo. Ahora, de lo que no puedo hacer la supervisión, ¿no puedo hacer mi trabajo? No, pues no, será una función secundaria que se puede delegar. Entonces, muchas de estas funciones nosotros tenemos que conocerlas. ¿Y dónde las determinamos? Justamente en lo que es el análisis del puesto de trabajo. Entonces, más o menos, ¿cómo se enfoca este esquema? Este esquema, esta metodología se enfoca. Primero tenemos al trabajo y luego al trabajador o al sujeto. Ya hemos dicho que tenemos que estar conociendo este binomio, ¿no? Que ya tenemos que emprender a que siempre pensar puesto de trabajo con el trabajador y la enfermedad. En el puesto de trabajo nosotros vamos a tener generalidades, las tareas, y de esas tareas van a tener demandas. Yo para atender a un paciente, ¿qué tengo que tener? Demandas físicas, sensoriales, comunicación y psicológicas.
para atender a un paciente, ¿tengo que estar una buena capacidad física? No, puedo hacerlo sentado, capacidad física moderada, pero mantenerme sentado, pues, unas 6, 7, 8 horas, ¿no? Capacidad sensorial, tengo que escuchar bien y oír bien, sí, porque normalmente como yo hago entrevistas médicas, voy a tener que tener buena comunicación. Psicológica, ni qué decir, me demanda atención al público, siempre tiene una alta demanda psicológica. Eso me demanda mi puesto de trabajo. ¿Qué otras condiciones yo tengo que ver en mi puesto de trabajo? El entorno y las dimensiones. ¿Cómo es el entorno de trabajo? Tengo que subir gradas, bajar gradas, ¿no? Barreras arquitectónicas, tengo que usar ascensores, no tengo que usar ascensores. Entonces, eso ve todo mi entorno. El entorno de trabajo, por ejemplo, es un ambiente cálido, un ambiente frío, amplio, angosto, trabajo en solitario, trabajo con público, ¿cómo es, no? Eso ve. Todo eso me genera riesgos, que son los riesgos que nosotros ya vamos a evaluar. Después tengo al trabajador. Entonces, este trabajador normalmente en su examen médico o en su evaluación médica se determina qué capacidades tiene. Miren, mientras que en el puesto de trabajo nosotros vemos las demandas, en el trabajador o en la persona me interesa qué capacidades tiene. Si yo estoy diciendo que para atender pacientes tengo que estar sentado por lo menos unas 4 horas de forma continua, ese es mi requerimiento del puesto de trabajo, mi capacidad física como persona tiene que poder tolerar unas 4 o 5 horas de capacidad. Si yo tengo, por ejemplo, requerimientos sensoriales y me están diciendo, necesitas tener un requerimiento sensorial, que tienes que escuchar bien, hablar bien, entonces yo voy a tener que decir, oye, efectivamente, si tú estás, si el puesto de trabajo pide que escuches bien y hables bien, dentro de tus capacidades, tú también vas a tener que hablar bien y escuchar bien. Entonces se da ese match, esa relación entre las demandas y las capacidades. Y con eso se tiene una opinión que nosotros en Perú la manejamos como la aptitud médica. Entonces tenemos los riesgos y las aptitudes médicas. Y con eso nosotros decimos, el tratamiento de datos. ¿Esto es compatible? Sí. Si es compatible, perfecto, no hay problema. ¿Qué pasa cuando hay desajustes o riesgos? Se hacen unas pruebas. Por ejemplo, oye, quiero ver realmente la capacidad. No, este médico no me escucha muy bien, pero vamos a ver qué tan bien escucha o no escucha. Para eso hago una valoración funcional. Una prueba funcional, por ejemplo, audiometrías, espirometrías, etc., etc. En el puesto de trabajo, ¿realmente requiere que este médico escuche perfectamente sobre sus niveles auditivos que sean en 20 decibeles o puede ser 25, puede ser 30, puede ser 35? Para eso hago mi ensayo del puesto de trabajo y mi análisis del puesto de trabajo con las medidas del puesto. Y hago las pruebas. Oye, sí, mira, este médico, pues sí, pues tiene una hipoacusia, pero es una hipoacusia leve, y más que todo a las frecuencias graves. La parte conversacional está muy bien. Y el puesto de trabajo tampoco no me requiere que escuche perfectamente, porque no va a escuchar tonos graves, va a escuchar las frecuencias conversacionales que la está adecuada. Entonces, nosotros tomamos la decisión. ¿Es aceptable sin cambios? Perfecto. Quizás nosotros decimos, con cambios, algún tipo de restricción hay que poner. Ya, por ejemplo, que no pueda hacer atenciones en triaje, ¿no? Que son las que tiene, por ejemplo, vienen adultos mayores con mayor edad, que a veces es complicado, o hay que gritarles, o no escuchan muy bien, o hablan muy bajito, o inaceptable. No, este doctor, pues su nivel auditivo no es bueno, no puede hacer atenciones. Tenemos que reubicarlo, que haga la parte de netamente administrativo, que esté en comisiones evaluadoras, o que haga la parte quirúrgica, ¿no? Que puede ser tolerable, o decir simplemente, saben que no puede trabajar. Entonces, en base a eso es el esquema que nosotros tenemos que manejar. Y acá se da lo que es la famosa adaptación o reubicación laboral. Todo parte de dónde? De la evaluación del puesto de trabajo y de la evaluación de la persona. Con la evaluación del puesto de trabajo, el análisis del puesto de trabajo, yo voy a tener las demandas, con esas demandas los riesgos, y con mi examen médico yo voy a tener las capacidades y con eso mi aptitud. Y yo voy a poder definir, ¿esta persona tiene las capacidades necesarias para esta demanda? Sí o no. Si las tiene, perfecto, adaptamos. Si no las tiene, reubicamos, cambiamos el puesto o simplemente decimos, pues no es apto para este puesto de trabajo. Entonces, ese es en gran resumen cómo se hace la gestión en los sistemas de trabajo para este tema, tomando en base los análisis de trabajo. Y acá hay otro resumen, ¿no? En el análisis de trabajo, por ejemplo, tenemos que ver, conocer las tareas esenciales, determinar las capacidades físicas, las dimensiones relevantes del puesto, las condiciones del entorno, si es que hay o no hay barreras arquitectónicas y los factores de riesgos de nivel asociados al desarrollo de la actividad laboral. Mientras que en la valoración funcional
Si yo quiero ver las tareas, tengo que conocer las capacidades. Si me dicen cuáles son las capacidades, yo tengo que ver que estas capacidades pues sean efectivas. Si veo las condiciones del entorno, tengo que ver que esta persona tolere las dimensiones relevantes del puesto. Por ejemplo, dimensiones relevantes me dicen que está en un tercer piso y que tiene que subir escaleras, o que el puesto de trabajo requiere que yo me agache, me siente, o que suba, por ejemplo, una escalerita para llegar a mi puesto de trabajo porque es una garita. Entonces yo tengo que ver que tiene tolerancia a eso. Muchas veces solamente vemos, señor, ¿le duele o no le duele? ¿Agacha la espalda o no agacha la espalda? No. En el examen médico tengo que ver si es compatible con esto, con las dimensiones y con las condiciones del entorno. Esta persona tiene autonomía para movilizarse por el edificio, por el puesto de trabajo, por el área de trabajo, por la empresa, sí o no, o requiere algún tipo de rampa o movilización específica que va en relación a las barreras arquitectónicas, ¿no? Y nos da una opinión sobre las condiciones de salud de esta persona para el puesto de trabajo. Entonces, este análisis de puesto de trabajo también tiene una base legal, que es la Resolución Ministerial 069, que habla sobre la valoración de la incapacidad laboral, ¿no? Mucho de esto está basado en la guía AMA, en su quinta edición de evaluación médica. ¿Qué es lo que nos interesa de esta normativa? Si bien esta normativa nos habla cómo tenemos que hacer la valoración de la incapacidad laboral, entre otros datos, nos interesa este cuadrito. Este cuadrito nos habla, por ejemplo, de que va a haber una enfermedad. Esta enfermedad produce un impedimento físico. Este impedimento físico nos va a determinar una clase funcional, o sea, cuánto yo puedo trabajar. Por ejemplo, tuve una amputación por una secuela o una enfermedad, ¿no? Una necrosis, todo, perdí 2 dedos. Listo, yo voy a tener un impedimento físico. No voy a poder hacer pinza, por ejemplo. Entonces, mi capacidad funcional para yo poder hacer mis actividades, no laborales, estamos hablando de cualquier tipo de actividades, en este caso nos interesa obviamente la actividad laboral, sería del 35-40% de menoscabo que me quede, ¿no? Por eso hablamos de menoscabos en ese sentido. Sin embargo, ustedes ven que si eso bien eso representa el 35% de esta valoración, la otra mitad, o sea, el mismo peso, tiene el estudio de las actividades laborales habituales. Y ya hemos dicho que ¿cómo es el estudio de las actividades laborales? Justamente con el análisis de puesto de trabajo. Entonces, el estudio de las actividades laborales con los estudios de actividades de participación, que es la parte de discapacidad, es decir, lo general, me dan el otro 35%, que al final es el 70% de menoscabo de la capacidad global de la persona. Entonces, dentro de ese estudio de actividades laborales, ¿qué toma la norma en sí? Primero habla sobre la actividad mental. ¿Qué nos tiene que decir la actividad mental? ¿Cómo está la memoria, la atención, la concentración, la creatividad, la capacidad crítica? Todo eso, ¿cómo se evalúa? Con pruebas neuropsicológicas, ¿no? Tenemos la actividad física. En la actividad física se hace fuerza, energía, cómo es el ritmo y coordinación, habilidad y destreza, pero no que la persona puede realizarlas, ojo, sino cuáles son los requerimientos de ese puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo requiere que yo haga fuerza, requiere que yo tenga coordinación mano-ojo, por ejemplo, requiere que haya una habilidad o destreza manual, sí o no. Entonces, como yo tengo acá una limitación porque perdí la capacidad de hacer pensamiento, acá va a estar muy alto, ¿no? Mi menoscabo. Y también mi actividad de participación va a estar muy alta porque no puedo hacer algo que me están pidiendo para mi puesto de trabajo. Pero si fuera docente, por ejemplo, pues hacer pensamiento, listo, pero digamos que escribo con la mano derecha y los que perdí fueron los dedos de la mano izquierda. Entonces, si bien mi clase funcional va a estar limitada, ¿sí? Pero para mi actividad física, por esta habilidad de destreza y coordinación, no va a estar tanto porque es para el puesto de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes tienen que tomar? Que muchas veces de estos estudios de actividades depende de cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo, la incapacidad va a ser diferente, así sea la misma persona. Yo, por ejemplo, ¿no? Como médico ocupacional pierdo una mano, la mano, digamos, la mano izquierda. Entonces, mi capacidad para ser médico ocupacional se va a ver disminuida, a pesar que tenga el mismo menoscabo. Póngale un ejemplo, 25% de menoscabo es la pérdida de la mano. Como médico ocupacional voy a tener quizás ese 25 por el puesto de trabajo va a aumentar a un 35, 40. Pero como docente, quizás que yo haya perdido la mano izquierda no va a tener tanto impacto, a pesar que tiene el mismo menoscabo, que es acá, que puede seguir siendo el 25%, para mi otra profesión, o mi otra actividad, perdón, para mi otro puesto de trabajo, que es docente universitario, solo voy a tener un 5%, mientras que para médico, en esta parte, voy a tener un 20-25%. Entonces, es importante que nosotros diferenciemos que una misma persona con un mismo menoscabo, que es esto de acá,
puede tener diferentes incapacidades que depende por cada puesto de trabajo y también depende de la patología. Por ejemplo, si perdí la capacidad de escuchar, mi capacidad como médico y como docente va a ser muy complicada, ¿no? Pero si hago trabajos manuales en los cuales no tengo mucho requerimiento, por ejemplo, auditivo, mi capacidad y mi incapacidad laboral no va a ser tan reducida. Entonces, es importante nosotros también conocer ese punto. Otra de las actividades laborales que nos pone, por ejemplo, las formas combinadas, posturas, complejidades, el entorno laboral. Ahí están los riesgos laborales que se presenten: ruido, iluminación, polvo, ventilación, altitud geográfica, vibración, entre otros, y el factor trabajo, que se va específicamente por la lesión. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta que también para ver la incapacidad laboral, ojo, no se confundan con la discapacidad, son dos condiciones diferentes. La discapacidad ve el entorno de participación de forma global, a la persona como tal, como ser de una sociedad, mientras que la incapacidad para el trabajo es específica por cada puesto de trabajo. Por eso es que en salud nos dan un CIT, certificado de incapacidad temporal para el trabajo. No nos dicen certificado de discapacidad, no, ese es otro. Nos dan un CIT, certificado de incapacidad. Y ese certificado de incapacidad también es por cada puesto de trabajo. Entonces, así como la incapacidad es por cada puesto de trabajo, nosotros tenemos que ver que las análisis de puesto de trabajo también son diferentes, ¿ya? Ese concepto también, por favor, no se lo olviden. Entonces, ya dentro de los elementos del análisis de puesto de trabajo, nosotros habíamos dicho que tenemos que ver las condiciones del ambiente. Para eso tenemos que ver el espacio de trabajo. ¿Cuál es el espacio de trabajo? Son 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. ¿Cómo accedo yo a este puesto de trabajo? ¿Accedo por las escaleras? ¿Accedo por una rampa? ¿Cómo hago yo el acceso? ¿Hay ascensores? ¿No hay ascensores? El tipo de superficie de desplazamiento. Es una superficie firme, hay desniveles, hay rampas, no hay rampas. Las vías de circulación. ¿Qué mobiliario utilizo? Utilizo escritorios, utilizo sillas, utilizo alguna mesa de trabajo, puertas y portones que yo tengo que acceder o abrir para poder llegar a mis puestos de trabajo o hacer mi trabajo. Uso escaleras móviles o escaleras a mano, ¿no? Esas las de gato, que a veces las mencionan así, que el nombre técnico son escaleras de mano. Requiere usar una señalización sonora, visual, características de iluminación, vías y salidas de evacuación. Todo eso nosotros lo vemos en condiciones del puesto de trabajo. Entonces, nuevamente, acordarme de todo esto a veces es complicado, ¿no? Ya si yo hago pues 10, 15, 20 análisis de puesto de trabajo por semana, se me hace fácil, pero si yo estoy empezando con análisis de puesto de trabajo, se me hace complicado. Justamente para eso está la metodología, que da punto por punto, cada uno lo describe para que ustedes lo puedan hacerlo de forma efectiva. Equipos y materiales usados en el puesto de trabajo, también tenemos que describirlos, ¿no? ¿Qué herramientas manuales utiliza? Utiliza tijera, utilizo bisturí, utilizo un martillo, utilizo alicate, ¿no? ¿Qué maquinarias o equipos utilizo? Utilizo esmeril, un taladro eléctrico, martillo, sierra, ¿no? Utilizo un equipo de transporte, hago equipos de protección personal. ¿Qué equipos de protección personal son los que se requieren en este puesto de trabajo? ¿Qué materiales y productos utilizan? Por ejemplo, ¿no? El personal de enfermería tengo que poner ahí qué materiales: jeringas, ampollas, equipos de curación en otros casos, materiales y productos utilizados en otros puestos de trabajo, por ejemplo, líquidos, gases, fluidos, secreciones, papel, cartón, materiales, agentes químicos, etc., etc., son dentro de los materiales utilizados. Fuentes eléctricas o equipos eléctricos, computadoras y las pantallas de visualización de datos. Recordemos que hay muchos puestos de trabajo en que no solamente son computadoras, muchas de ellas son las famosas pantallas touch, que son las pantallas de visualización de datos. Entonces, también es importante diferenciarlas. Utilizamos eso o utilizamos los antiguos equipos de escritorio, ¿no? Las PC, las computadoras de escritorio. Y los requerimientos audiovisuales que sean necesarios en ese puesto de trabajo. También la organización del trabajo. ¿Cómo es la turnicidad? 6 horas, 8 horas, todos los días, interdiario, fines de semana, lunes a viernes, etc., etc. Hace turnos noches. ¿Cómo es el ritmo de trabajo? ¿Es un ritmo de trabajo constante o puede tener pausas? Por ejemplo, ¿no? Cuando es ritmo de trabajo constante es en una línea de producción. Yo estoy parado ahí y no me puedo parar para ir al baño. Si quiero ir al baño tengo que levantar la mano y esperar que me vengan a reemplazar para continuar. Es un ritmo de trabajo constante, no paro. En cambio, el ritmo de trabajo inconstantes o flexibles. Yo atiendo a un paciente, ya no sabes que ahorita estoy cansado, quiero tomar un poquito de agua, 5 minutitos me va a demorar. O en algunos atiendo 20, en otros atiendo 10, en otros atiendo 8, ¿no?
Entonces, ese ritmo de trabajo yo lo puedo adaptar. Entonces, hay trabajos fijos y otro ritmo de trabajo que pueden ser flexibles, ¿no? El aislamiento físico, trabajo en equipo, trabajo en solitario. Hay puestos de trabajo, por ejemplo, los guardianes en turnos noche, que son uno o dos, uno en un área y el otro en otra área. Es un trabajo en solitario. Por ejemplo, esta persona tiene problemas de epilepsia o ha tenido antecedentes de ACV, todo, no lo voy a poner a trabajar en solitario porque vamos al día siguiente y lo encontramos pues ya muerto, ¿no? Entonces va a tener que trabajar en equipo, bajo supervisión. Hay otros trabajos con público, por ejemplo. Es muy diferente atenderte tus pacientes uno o dos que atenderte 20, ¿no? Es muy diferente hacer informes o atender la parte administrativa que hacer, pues, atender al público, hacer call center, ¿no? Entonces, el trabajo a público definitivamente tiene mayor riesgo psicosocial. ¿Qué medios de comunicación se utilizan para el puesto de trabajo? Se utilizan correos, comunicación verbal, comunicación escrita, ambas. Pausas y descansos. Yo puedo tener pausas, tengo un descanso durante mis 8 horas de trabajo para almorzar, puedo descansar no sé, entre actividad a actividad, entre auto y auto, entre paciente y paciente, entre hacer puestos, o es que no tengo pausas y tengo que tomar las pausas cuando me las digan. O sea, acá nos dicen, no, en esta línea de producción las pausas son a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y 10. Listo. Quiero o no quiero, tengo que tomar la pausa. Como que hay otros puestos de trabajo que dicen, no, ¿sabes qué? Tú tómate tu pausa de 10 minutos, 5 minutos, o no te la dicen, pero tú te la puedes tomar, ¿no? O sea, 5 minutos entre hacer un informe o hacer entre informe e informe, no se va a complicar, no vas a perder tu trabajo, no vas a dejar de hacer una línea productiva, no vas a afectar el trabajo de los demás. Entonces, esa es la opción que tú tienes para hacer pausas o descansos. El número de personas responsables y el transporte a la zona del trabajo también es importante, ¿no? Nosotros conocer el transporte a la zona es privado, es por la empresa, es un transporte fijo, es un transporte estable, sobre todo en la parte psicológica nos ayuda mucho. Luego los requerimientos visuales. No solo es pues decir, veo de lejos o de cerca, ¿no? No, solamente también tenemos que ver, por ejemplo, puestos de trabajo que requieren la percepción de profundidad, por ejemplo, al manejar, la amplitud del campo visual, la sensibilidad al contraste, no solamente decir veo los colores, sino hay sensibilidad al contraste, por ejemplo, en los deslumbramientos, tamaño de letra que se debe leer, por ejemplo, en las ampollas de los medicamentos, ¿no? Es diferente a decir al leer un documento. Las ampollas pues tienen una fuente 4 o 5, mientras que en los documentos o en los informes, en las historias clínicas, la letra es 11, 12, ¿no? Incluso puede ser más grande. La percepción de colores, no solamente decir, sí diferencio entre los colores básicos, no. También hay puestos de trabajo que tienes que diferenciarme entre las diferentes tonalidades de azul, entre diferentes tonalidades de rojo, entre diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo, los que son inspectores de calidad. Entonces, en telas, tienen que saber eso. No solamente decir, sí, veo rojo, blanco y negro. No. En estos casos, por ejemplo, se hace el test de Frankfurt para determinar cuánto es el nivel de percepción de discriminar tonalidades del mismo color o del mismo espectro de color. Son condiciones que nosotros también tenemos que conocer para hacer el correcto análisis del puesto de trabajo. Requerimiento visual, también puede observar objetos en movimiento, nuevamente, para los que hacen, por ejemplo, inspección visual por ejemplo, en las embotelladoras, están ahí parados y su trabajo es ver que todas las botellas estén al nivel correcto llenado y con todos los sellos y con todas las tapas, ¿no? Entonces, esta persona está parada, pero está viendo los objetos en movimiento, tiene que tener una buena percepción de objetos no solo fijos, que es como leer, sino tiene que tener objetos en movimiento. Y los requerimientos de las señales visuales, ¿no? Hay puestos de trabajo que ya no solamente necesito leer bien, ver las pantallas, sino también que cuando hay alguna señal de atención visual, yo esté pendiente. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en serenazgo, tengo que estar viendo las pantallas de visión de las cámaras de seguridad, perfecto. Pero aparte tengo que saber reconocer cuando hay una alerta por alguna emergencia o alguna llamada, una luz verde, por ejemplo, una luz amarilla está parpadeando a mi costado. Tengo que ver que yo puedo hacer que el requerimiento del puesto de trabajo se adapte a determinar que yo pueda ver o interpretar o por lo menos darme cuenta de esa señal. Entonces, si esa persona no puede darse cuenta porque su campo visual es limitado, porque no puede reconocer bien esos colores, vas a tener ya un punto en contra para poder hacer adecuadamente su puesto de trabajo. Los requerimientos auditivos, igual, reconocimiento de los patrones auditivos, que normalmente eso se hace con la audiometría, ¿no? Tonos puros, ya está, pero no va solamente para eso. Por ejemplo, un traductor no me interesa mucho que escuche tonos puros, me interesa que entienda y transmita la información y de forma rápida, porque es un traductor, que necesito que sea en ese momento. Entonces, una función compresiva compresiva de la operación oral persona, grupo.
un grupo expresivo de comunicación, un ruido en el entorno de trabajo que me puede diferenciar, por ejemplo, lo que nosotros conversamos con el ruido o el entorno de trabajo. Por ejemplo, en un restaurante, un mozo o trabajo en una avenida, entonces no solo me interesa que este señor escuche bien, sino que sepa diferenciar los ruidos de fondo con el ruido principal, que pueda diferenciar la presencia o aviso de señales sonoras, por ejemplo, las megáfonos, las sirenas, y que también el uso de equipos móviles, que eso va de la mano con los medios de comunicación. Si yo estoy diciendo que es obligatorio para este puesto de trabajo utilizar el celular, y esa persona no puede utilizar el celular porque tiene una deficiencia visual, una deficiencia auditiva, entonces va a ser un punto en contra para poder hacer sus actividades quizás principales del puesto de trabajo. Los requerimientos físicos, ¿no? Que es lo que más conocemos. Tenemos los movimientos requeridos para realizar las tareas. Tenemos movimientos, por ejemplo, zonas de alcance, horizontal, vertical, laterales, frontales. Tiene que haber equilibrio en el cuerpo. Por ejemplo, los que hacen trabajos en altura estructural, los que se suben a postes, andamios, tienen que tener un correcto equilibrio, porque lo que requiere el puesto de trabajo. Tiene que haber coordinación de gran destreza, nivel de esfuerzo físico, estar de pie, estar caminando o correr, o necesita trepar, o necesita arrodillarse, o necesita agacharse. Entonces son condiciones de los requerimientos que me pide ese puesto de trabajo. ¿Qué otros requerimientos nos pide? Por ejemplo, levantar o arrastrar peso, lo que son las famosas manipulación de cargas, posturas incómodas o posturas forzadas. Por ejemplo, la imagen es una postura forzada por donde se vea, ¿no? Pero ¿es algo normal, rutinario que tiene que hacer, por ejemplo, un mecánico? Sí, ¿no? No es algo que se puede hacer de forma de vez en cuando. Por ejemplo, un inspector de ellos sí puede ser de forma no rutinaria. Oye, necesito que se arregla, a ver, quiero ver cómo lo has arreglado. Listo, me agacho, pero un minuto y medio. En cambio, el mecánico, el operario, sí va a tener que hacer pues ese trabajo media hora, 45 minutos, 3, 4 veces al día. Entonces cambia esa misma actividad por el puesto de trabajo. ¿Por qué? Por el requerimiento de las actividades específicas por cada uno. Por ejemplo, la coordinación mano-ojo, ojo-pie, también es importante. El movimiento de un miembro sin control visual, por ejemplo, los que conducen la palanca de cambios, no, ellos no tienen que ver la palanca para hacer el movimiento, ya lo hacen sin ver. Precisión en movimientos, los cirujanos, los médicos, no hay que decirlo, conocen procedimientos. Aplicación de fuerza en un movimiento manual, por ejemplo, los conductores, los operarios, los que utilizan, por ejemplo, herramientas eléctricas, los esmeriles, tienen que tener bastante fuerza para que no se les escape la máquina, ¿no? Entonces, una es fuerza en el movimiento manual. Resistencia para mantener un movimiento, el agarre y torsión de la mano, también son partes importantes, ¿no? Luego tenemos la exposición a los riesgos del puesto de trabajo. Habíamos dicho que esto es un resumen de las metodologías, de los análisis de puesto de trabajo, diferente a los estudios o los monitoreos de higiene que se dan, ¿no? Recordemos que hay monitoreos de agentes químicos, biológicos, ruido, polvo, etc. Entonces, para eso va dentro de este punto, que es una breve descripción, sobre todo de decir qué agentes están presentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué agentes químicos? eh, Alcohol, formol, gases de soldadura, gases de pinturas, disolventes, etc. Agentes biológicos, tuberculosis, virus, bacterias, entre otros que puedan haber. Al trabajo en altura, si se realiza o no, metros de altura o en altura geográfica, riesgo físico, qué riesgos físicos hay, ¿no? ¿Qué riesgos ergonómicos son los que más comunes están presentes? Los riesgos mecánicos o locativos que pueden estar pues, cajas, rampas, entre otros. Los requerimientos lógico-funcionales también, que es la parte psicológica, que habíamos dicho que se desarrolla, por ejemplo, en la normativa nos hablaba sobre memoria, destreza, capacidad organizativa, muy de forma similar nos toma esta normativa, ¿no? Esta metodología. Nos dice toma de decisiones, razonamiento de problemas, nivel de planificación y programación, análisis de información o datos y memoria a corto plazo. Por ejemplo, un puesto de trabajo gerencial va a tener que tomar forma de decisiones en un riesgo crítico. Mientras que un operario, digamos, un maestro albañil o un operario albañil, las tomas de decisiones pues son muy básicas, no van a diferenciar. El razonamiento de problemas da igual, ¿no? Es igual. El nivel de planificación, por ejemplo, un ingeniero civil va a tener que planificar cuántas miles de bolsas van a tener que comprar, cuántas toneladas de fierro van a tener que comprar. Es diferente a que la programación, la planificación que hace el mismo operario. El mismo operario, oye, se me rompió una bolsita de cemento, ya, pues mira, rellena lo demás y alcanza. Pero no es el nivel de planificación, por el nivel de responsabilidad también es diferente. Memoria a corto plazo, por ejemplo, los meseros tienen que tener memoria a corto plazo de forma perfecta. Memoria a mediano o largo plazo, otros tipos de sectores, contadores, médicos, ingenieros, abogados, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, estos requerimientos también van en base a las actividades del puesto de trabajo. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados finales de un análisis de puesto de trabajo? Nos va a dar el nivel de exigencia física y el nivel de exigencia mental. Con eso nosotros vamos a ver los requerimientos y vamos a decir, ¿estos requerimientos son iguales que la capacidad funcional del trabajador? Sí. Si son sí, perfecto. No hago ningún tipo de adaptación, nada, está perfecto. Recomiendo y ya está. Si digo no, no son iguales los requerimientos del puesto de trabajo por todo esto que hemos visto con la capacidad funcional que le he podido obtener de la evaluación médica. Entonces, ¿qué hago? Hago o reubico o readapto, ¿no? Pongo las restricciones o lo mando a terapia para que las capacidades funcionales de esta persona se adapten al puesto de trabajo o adapto el puesto de trabajo a la persona a través de los famosos ajustes razonables. Entonces, eso también va en relación directa con la reubicación y readaptación laboral. Por último punto, ¿qué va en las conclusiones y recomendaciones del análisis de puesto? Listo, nos ha dado esta información, pero ¿cómo la trabajamos? ¿Qué más hacemos? ¿No? Entonces, dentro de las conclusiones del análisis de puesto de trabajo que va de la mano con el objeto del informe médico ocupacional, yo tengo que determinar el estado de enfermedad, puedo determinar el estado de las condiciones laborales y organización del trabajo. Las condiciones laborales son adecuadas, la organización del trabajo está adecuada o tengo que modificarlo. Puedo determinar la correlación entre el estado físico y requerimiento del puesto laboral, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Puedo ver el pronóstico de la enfermedad en relación a que este trabajador siga trabajando en ese puesto, ¿no? O puedo ver la enfermedad, la causalidad de la enfermedad en las enfermedades profesionales. Con el análisis de puesto de trabajo voy a tener también el listado de acciones de intervención. Voy a tener que hacer ajustes razonables en tal actividad, en tal herramienta, en tal turno, o puedo hacer la reubicación o readaptación laboral. Entonces, esas son las conclusiones que nosotros tenemos de un análisis de puesto de trabajo. En conclusión, y para resumir todo, ¿no? El análisis de puesto de trabajo es un documento de gestión principal, muy útil para nosotros como médicos ocupacionales y muy útil para todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque evidencia actividades frente a fiscalizaciones laborales, evidencia actividades para dentro de los procesos médico-legales nosotros podamos tener, evidencia actividades dentro de la propia gestión de seguridad y salud ocupacional. También la presentación de justificaciones y fundamentos técnicos ante procesos médico-legales, ¿no? Recordemos que hay un vacío legal entre eso. Nosotros como personal de salud dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos muy pocas herramientas para sustentar el por qué hacemos algo. ¿Por qué lo ubicamos? ¿Por qué lo adaptamos? ¿No? Entonces, muchas veces decimos, no, clínica, como la clínica operacional está, entre comillas, acreditada por el Ministerio de Salud, ellos son los encargados. Falso. Nosotros tenemos un documento muy importante para la gestión que son nuestros informes. Dentro de esos informes, justamente nosotros vamos a presentar cuál es la justificación y fundamentos técnicos ante esos procesos. Entonces, como es una herramienta muy importante, sí o sí tiene que ser parte de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Eso quiere decir que nosotros, como profesionales de salud, tenemos que saber hacer un análisis de puesto de trabajo. Tenemos que considerar hacer un informe, ¿no? Y si somos médicos, con mayor razón, un informe médico ocupacional. Muy bien, señores, espero que esta capacitación les haya ayudado, sobre todo para que tengan ustedes ideas básicas de un análisis de puesto de trabajo y de los sistemas. En realidad, pues, una clase de análisis de puesto de trabajo es todo un curso de 48, 72 horas, ¿no? Hacer la parte práctica, hacer la parte teórica, pero por lo menos con esta metodología ustedes van a tener mayor información y una base para partir de ello, con las hojas de campo, con las hojas de seguridad y sobre todo con cada uno de los ítems que se ha podido identificar. Y también recordar pues, cuál es la utilidad. Yo para qué voy a utilizar un análisis de puesto de trabajo. Lo voy a usar porque me quieren reubicar, porque quiero reubicar a un trabajador, porque quiero modificar sus actividades, porque quiero determinar cuáles son las restricciones específicas, ¿para qué? Si yo conozco para qué sirve un análisis de puesto de trabajo, lo voy a poder hacer con mayor efectividad. Muchas gracias. Buenas tardes con todos.